Y si oyes los números, sí, 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bici, 42 kilómetros. Es un monstruo. Es un monstruo hasta que lo intentas hacer. Donde honorablemente quedé descalificado por 1 minuto y 40 segundos. Y me valió queso. La vida es 10% de lo que haces y 90% cómo te lo tomas. Y en la mañana yo rezando para que al otro día pudiera ver y pudiera bajar la montaña. Porque tú sabes que ciego te mueres o no te pueden cargar, no te pueden ayudar. Simplemente es si tú no bajas prácticamente por tu propio pie, ya te moriste. Del campamento tenían radio, se comunicaron con el campamento base y el campamento base mandó un mensaje a México y en México en Facebook que un mexicano está ciego y quién sabe si regrese. Se comunicó, dijo, ¿quién? Tu papá, Luis. Cuando intentas algo, tienes 2 resultados. O tienes éxito o aprendes. El fracaso para mí no existe. Luis, Listo. Bienvenido a Cracks Podcast. Donoso, muchas gracias por tenerme aquí. He escuchado varias de tus entrevistas. Me encanta el formato y es un honor y un gusto estar contigo el día de hoy. No, la verdad es que tengo yo una lista, ¿no? Donde la gente nomina a gente que quiere escuchar y eres de los nombres que más recurrentemente aparecen en esa lista. Quien te conoce es sumamente inspirado por tu historia y por la manera en que te has manejado tanto personal, tu marca personal, pero también deportivamente. Así que muchas ganas de empezar a platicar el día de hoy. Quiero empezar por algo. La última vez, más bien el día que nos conocimos en persona, fue en una situación bastante random para mí, pero muy normal para ti. Era un cuarto muy elegante en una como vieja hacienda en la colonia San Miguel Chapultepec. Y yo era la única persona que, lejos de no tener smoking, ni siquiera corbata traía, y creo que traía un traje azul. Y todo el mundo estaba muy elegante, vestido de pingüinos, en la presentación de una botella de whisky. 81 años, The Rich de Macallan. 81 años. El whisky más antiguo de Macallan. Bueno, tú eres un gran aficionado y coleccionista de whisky, ese día me enteré. Cuéntame de dónde nace tu afición. Oye, qué padre pregunta. Me gusta empezar con eso y no con el deporte y todas las demás cosas. Fíjate que el whisky no tengo tanto tiempo de estar en este mundo. Yo siempre he sido de spirits, de tequila, de mezcal. Lo conocí hace como 6, 7 años en un evento. Fuimos a una cata de cognac, después whisky. Y empecé a conocer el espíritu del whisky y la historia. O sea, es algo sumamente interesante como, para los que no saben, empezó esta agua de vida, es agua de vida, en Irlanda, con los monjes. Entonces ellos la tenían como medicina, claro, o sea, es una medicina para relajar, para como anestesia, lo mismo que usamos hoy, ¿no? Para la tristeza. Y esa agua de vida de un alto contenido de alcohol no podía ser transportada como tal porque por la prohibición. Entonces, a alguien se le ocurrió, muy clever, muy listo transportar esta agua de Vita, esta agua espirituosa de alto contenido de alcohol, en una barrica de cherry cask, ¿no? Entonces la metieron ahí y con el transcurso del barco estuvo varios meses, lo probaron y dijeron, ¡ay! Y eso se convirtió en whisky. Los primeros whisky creen que es escocés, pero no es irlandés, y de ahí se fue a todo el mundo, cosa que la gente cree que el whisky tiene que ser de Escocia o de Irlanda, no tiene denominación de origen, no es como el champán o como el coñac, como el tequila o como el mezcal, puede ser de cualquier parte. Incluso uno de los interesantes, los mejores han sido japoneses en los últimos años, entonces no tiene denominación de origen. Claro, whisky, scotch, whisky, de ahí hay familias, single malts. Entonces me enamoré de la historia, de lo que representa, de que tú tienes, me encanta la similitud híjole, es un ser humano que es huesos, piel, carne. Aquí es agua, cebada, yeast, que es el que produce, y calor, y ya, no hay nada. Y con eso, híjoles, tienes 90 y 120 olores, sabores, los mismos contenidos de tres cosas pueden hacer algo tan diferente. Y con la edad también maduran, y depende en qué lo termines, no necesariamente tiene que estar todo el tiempo en barricas de cherry cask, puede estar en barricas hasta de mezcal. Ahorita están haciendo una de Macallan, de vino. Entonces, esta combinación con esos 3 solos ingredientes y la variedad y todo lo que representa, me enamoró, aparte, claro, del sabor y de la amistad. Se hizo una familia.
una cofradía que le decimos nosotros tan interesante. Durante 54, bueno, hicimos una cata de 100 años de whisky. Y me refiero a no una botella de 100 años, sino 4 botellas de 25 años. Las catamos y de ahí salió este grupo de 17 personas que para que entre alguien tiene que salir alguien y no entra nadie si no está nominado el 100% para entrar. Entonces, todos mexicanos. Todos mexicanos, bueno, por ahí hay un... Bueno, viviendo en México. ¿Va? Viviendo en México, exactamente. Salió de ahí la cata, se cerró el whisky, de Secret Society Whisky, que no tiene nada de secret. Y durante estas 54 semanas de pandemia fue pues nuestro contacto con los amistades. Tuvimos catas todos los jueves durante 54 semanas. Diferentes marcas, principalmente Macallan, nos mandaban el jueves en la mañana lo que íbamos a probar, era cata ciegas. A veces te sorprende que no el más caro es el mejor. Y ya se hizo una cofradía. Y bueno, ahorita vamos a hablar de otras cosas en las que me ayudó este grupo a salir de las depresiones y de las cosas y ayudar a otras personas. Salió por el whisky y acabó ayudando en Iron Help, ¿no? ¿Tienes algún whisky favorito desde de dónde viene hasta el tipo de proceso? Sí. Una de las cosas que también me preguntan es, oye, ¿y cómo se toma el whisky? Pues el whisky se toma como se te pegue tu reverenda gana. Con hielo, sin hielo, de preferencia con una buena coca si lo vas a diluir. No, una de las preferidas es el Macallan Rubí, que ya no se produce. Es un whisky que costaba, no sé, $2,000 y ahorita ya anda como en $20,000 la botella porque ya no hay. Entonces hay muchos de estos whiskies que se hacen una vez y es un single malt, ¿cómo se llama? Macallan. Y es uno de mis preferidos, pero también el whisky tiene su carácter. Entonces, dependiendo si hace calor, hace frío, es fiesta, es cata, es qué whisky. O sea, depende del estado de ánimo en donde estés y con quién estés, es qué whisky y cómo lo tomas. Y cuando hablas de, a ver, para los principiantes del whisky, yo hubo un ratito que medio que traté de entenderlo un poco más. Y bueno, ya recientemente hay hasta un whisky mexicano, ¿no? Abasolo de Casalumbre. Se me hace muy interesante. Y aquí estuvo también Chumel Torres, que es súper fan de los whiskies japoneses, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un single malt y single cask? Ok, ya, preguntas. Bueno, tenemos pendiente una que te vas a la casa y ya nos damos una probada de diferentes whiskies con diferentes formas de tomarlo. Digamos que la primera división sí es single malt, es, ¿cómo se llama? Blend o single malt. Un blend clásico es un Johnny Walker, que no tiene una edad, sino los mixólogos, las narices, buscan cómo replicar con diferentes maltas el mismo sabor siempre, que tiene cierta complejidad. Y luego tenemos el single malt, que es no necesariamente de una barrica, no necesariamente de una sola, bueno, sí de una sola destilería, pero no de una barrica o de una sola malta, que por eso es el single malt. Pero de varias cosechas, vamos a decir, ¿no? Entonces, ese sería un single malt. Y un single cask o en un exceptional single cask, muchas veces empiezan a hacer las pruebas y cuando encuentran un líquido que es excepcional o que dicen, wow, no hay que mezclarlo. Entonces, es una sola barrica, normalmente salen, dependiendo de ese hog, del tamaño de la barrica, 240 botellas y ese es el límite de esa producción y se acabó. Normalmente por eso son muy caras. De single malts puedes de esas maltas puedes hacer 5,000 o 10,000 botellas, no tienes un límite porque los mezclas y los metes en toneles muy grandes. Entonces esas son las dos primeras divisiones de familia de single malt y blends. Oye, ¿qué implica ser un coleccionista de whisky? Porque no es como que una botella de vino la abres y pues, te la bajas toda, ¿no? Una botella de whisky te la bajas toda y pues se puede descontrolar la cosa. ¿Cómo funciona ser un coleccionista de whisky? ¿Cuándo abres tus buenas botellas? ¿Se vuelven a cerrar? ¿Qué significa? ¿O simplemente las guardas? Bueno, coleccionista de whisky es un decir, porque yo coleccionista también es hacer el trade y tener... dentro de la historia de este whisky que me enamoré, hay botellas que, híjoles, las guardas con un cariño especial por el monto o porque ya no hay. Y si hay alguna cosa muy especial, las abres.
O sea, a diferencia del vino y del champán, todavía el vino agarras y lo puedes de alguna forma abrir con una aguja y te puede durar un mesecito. Si le metes nitrógeno, el champán lo abres y se murió. Y hay botellas de Petrus que valen varios decenas o miles de pesos. El whisky, la gran ventaja es que tú la abres, tomas y puedes guardarla otros 5, 10, 15, 20 años. Entonces, podemos decirlo en español, chiquitearlo durante un buen rato. Hay una regla que te podría decir que si te gusta un buen whisky o crees que tiene buena esperanza ese whisky, compras 3 botellas. Una para tomar, otra para guardar y otra para vender. Porque un whisky, aunque no crees, es de las mejores inversiones si realmente lo hiciéramos como negocio del mundo. Una botella, te puedo decir, de serie 1 de Macallan costó $2,000. Ahorita ya anda en $80,000. La botella más cara del mundo. ¿En cuánto tiempo? En 8 años, 10 años. O sea, ni siquiera. El The Rich ahorita ya anda en el doble. No vamos a hablar mucho de precios, pero ya anda en el doble de precio de Rich. Y es más, no la puedes comprar. Es una de las cosas por las que suben de precio. Es que Macallan no es una empresa profitable, no es una empresa para ganar dinero, sino es como una fundación que pone sus marcas y estas botellas no las venden por precio de mercado y demanda, oferta-demanda, sino les ponen un precio, las venden y tiene que ser una persona especial para vender esas botellas. No te las venden tú, oye, llegas con 10 millones de pesos, quiero esta. No. Es lo que entendí ese día, que había no solo los coleccionistas, sino también como los brokers. Exactamente, que los que hacen dinero, que también a estos no creas que les venden estas botellas, porque primero les dan prioridad a los coleccionistas, de las gentes que nos los tomamos y que los guardamos, no a las gentes que hacemos dinero con esto. Como no se la venden, por ejemplo, tenemos una barrica en Escocia donde solo había 5 barricas, solo hay una en México, 5 a nivel mundial. Entonces decían, a ver, ¿de dónde viene tu dinero? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? O sea, no te la vendían por dinero, sino por quién eras, ¿no? Y China es un mercado que tiene mucho dinero, pero pues no tiene mucha tradición. Ellos compran, pero no por tradición, sino también para vender. Y ese es uno de los mercados secundarios que ya vas a las auctions, a las ofertas, y es donde realmente se hacen estos dineros. Tú fuiste a la de Rich, hace un par de años salió The Red Collection, que era los whiskies más antiguos, era 50, 60, 72 y 78 años. Y esa, bueno, no vamos a hablar mucho de precios, pero sí, al otro día valía el doble. Algo que me llamó mucho la atención y que aprendí ese día es, no sé si exclusivamente de este grupo de los 17, porque en ese cuarto había más gente, pero también había extranjeros, ¿no? Representantes y coleccionistas y hasta embajadores de marca que venían de otros países. Y me decían que algo que les gustaba del whisky era que, a diferencia de los coleccionistas de vino y de los sommeliers y demás, son más relajientos y que termina siendo una fiesta, ¿no? O sea, un club en el que sí se pone medio rowdy la cosa al final. ¿Cómo funcionan estas fiestas o estas catas donde tal vez no se guarda tanto la compostura? De entrada, pues la gente va vestida de falda, ¿no? En Escocia, sí, ya me ha tocado en alguna. Bueno, mira, no me ha tocado. Bueno, sí, me gusta el vino. He ido a algunas catas que tienes toda la razón. Son un poquito más ceremoniosas, yo diría. Se le guarda más la ceremonia y la botella, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que depende del país, depende con quién estés, pero en los grupos que yo he estado aquí, en donde he probado el whisky, sí, no son nada ortodoxos. Son mucho más relajientos, disfrutan el ambiente. Yo creo que se disfruta no solo el vino, sino la amistad, lo que puedes compartir en ese momento con esos amigos. Y sí, estas catas empezaban a las 9 de la noche y llegaron a acabar a las 9 de la mañana. Inclusive el Iron Health, que ahorita vamos a platicar, fue una cata de 24 horas. Bueno, no una cata, tomamos series. Por cierto, también fue el día del whisky y duramos 24 horas. Ya te puedes imaginar cómo perdimos la descompostura después de 22 horas de estar tomando whisky. Tengo uno de mis grandes amigos, Achar, siempre acaba cantando el copetín. Bueno, pero sí es más relajado. Tenemos el respeto a la amistad, pero no a la bebida. No tanto a la bebida. Tengo una pregunta. Tú tienes, porque también en este proceso de aprender, conocí que gente tiene estas, ¿cómo se les llaman? Estas botellas
Infinity Bottles, Sí. que básicamente le vas echando, como le dicen, los culitos de las botellas, ¿no? Y se hace tu propio blend. ¿Tú tienes algo así? Sí, claro, tengo mi de Infinity, tengo dos de Infinity, una que me gusta, aparte también están los que tienen peat, los que son ahumados y los que son más, por ejemplo, un Ardbeg o que son más dulzones, un Glenmorangie, entonces los puedes diferenciar por qué te gusta de ahumado o no ahumado o por single malt, si no, o sea, lo puedes ser como tú quieras. Y eso empezó justamente también con nosotros. Empezó en esta de 100 años, hicimos un Infinity ahí, salió muy interesante. Entonces, tú te vuelves tu propio mixólogo de cosas que te gustan y que van saliendo cosas interesantes que no tienen nada de ortodoxo. ¿Y tienes alguna metodología para hacer tu Infinity? O sea, en tu casa, en tu cava, cuando le queda, no sé, 1, 2, 3 onzas, ¿se lo vacías? O a veces sí, a veces no. Nada. O sea, como de repente me acuerdo y digo, ya está por acabar, agarro y lo pongo en una botella de ¿Y whisky. cuándo tomas de esa botella? Pues muchas veces cuando vienen amigos probamos algunas cosas y probamos de eso para saber qué es. Ahora, esas normalmente se guardan en una whiskera de cristal. Ajá. O sea, una licorera. En una licorera. Y esas licoreras, a pesar de que pueden ser buenas, son de una sola pieza y que se hallan bien, no están tan selladas al 100%. Entonces no sabes qué tanto. Sí, hay que tomárselas más rápido que las otras, porque si no pierden el whisky. Para que sea whisky, aparte de varias cosas características, una es que tiene que tener 40 grados de alcohol. Y aquí es un dato interesante. Imagínate, hay una cosa que se llama el Angel's Share, que vas perdiendo el 3% dependiendo en la región. Por año puede ser el 5 o 10%. Entonces, una botella de 50 años perdiste el 80 o el 90% del, ¿cómo se llama? Del líquido original. Y va bajando la graduación. Entonces, imagínate guardarte 81 años y ya que lo pruebas y vas checando y dices, ups, 39. Ya no es whisky. Será lo que tú quieras, pero ya whisky ya no es. Entonces, híjole, es el avance de la edad, sí, no, de la temperatura, hay muchas cosas que hay que hacer. Luis, tú eres muy reconocido por tu carrera deportiva, pero bueno, para tener la vida que tienes en la que le dedicas de tanto tiempo y tantos recursos al deporte, pues es porque tuviste una vida empresarial muy exitosa y la sigues teniendo. Cuéntame un poco cómo llegas tú a la industria automotriz en la que pasas 35 años. Entiendo que tú llegas a la empresa en un momento bastante complicado. Sí, correcto. Bueno, la historia es, mi abuelo llega de España con una mano atrás, otra adelante, empieza a servir gasolina en una gasolinera, después de servir gasolina adquieren la gasolinera, después adquieren algunas cosas de autobuses, uno la lavaba, otro lo manejaba, nace ADO y de ADO nace las empresas que hacen el primer yunque que viene para hacer muelles aquí en México, los trajo mi abuelo, sale Álvarez Automotriz. Y de Álvarez Automotriz empezamos a surtirle componentes a la industria nacional de autopartes porque no había. También mi abuelo y mi padre empezaron INA, la Industria Nacional de Autopartes, hicieron los primeros reglas de origen para los automóviles. Entonces empezamos con muelles y de muelles también para los autobuses también necesitaban las calaveras y necesitaban algunos componentes y así nace la empresa de Álvarez Automotriz, Estampados Automotrices, Mecanismos Automotrices. Yo estaba estudiando en Monterrey y mi abuelo fallece. Yo estaba estudiando allá, me fui desde muy chico de mi casa. Y me habla mi papá y me dice, oye, me llegó un anónimo, le escribieron un anónimo que el director general que había dejado ahí, que no le habían puesto atención, se estaba robando prácticamente la empresa, estaba sacando los troqueles, estaba vendiendo su marca y estaba a punto de desaparecer. Me dice, necesito que nos ayudes, que nadie sepa, o sea, no necesitamos gente que conozca mercado, nada, sino gente de confianza. Entonces, un par de amigos dejamos de escuela, nos fuimos allá, ayudamos y yo me fui a vender muelles de puerta en puerta y ya había desaparecido. Prácticamente yo me fui a manejar desde Mérida, Ensenada, ahora sí todo el país, me llegué a manejar 100,000 kilómetros en un año. Y llegaba pueblito a pueblito, los talleres, decía, ¿venden muelles? Sí, aquí vendemos muelles. Oye, fíjate que tu abuelo me forjó, tu abuelo me dio el crédito, tu abuelo fue por amistad. Pero ahorita ya desapareció porque ahora ya le estamos
comprando a Pablo Cejudo, ahorita me vino el nombre a la mente. Él era el director general. Era el director general que robó absolutamente, bueno, todo. Me dice, yo sabía, ya me dijeron que ustedes ya no existían. No, sí existimos, aquí estoy, yo soy, eres un nieto. Señores, cómprenle todo a él. Y de vender 30, 20 toneladas, en 6 meses estábamos vendiendo 400 toneladas. Y de ahí, todavía esa empresa sigue, yo ya no la manejo, pero mi hermano que está en Iowa la maneja. Pero así empezamos, entonces dejé la escuela, ya después regresé otra vez, pero así yo empecé como vendedor y después como levantador y luego, o sea, empecé desde abajo en todas las empresas y ya después fui el director general de esa y de ahí me fui a la de mecanismos automotrices. Bueno, hay muchas historias donde a Estampados Automotrices, que hicimos una coinversión hace muchos años, quebró el error de diciembre, no sé si alguien se acuerde, teníamos toda la deuda en dólares, vendíamos todo en pesos, etcétera, etcétera, entonces estuvimos en Chapter 11, pero sí entré en momentos difíciles de la empresa y poco a poco fuimos levantándolo. ¿Cómo funciona la quiebra de una empresa? Bueno, está el Chapter 11, que es suspensión de pagos. Bueno, que le hizo Gagiola aquí, y el Chapter 7, que es quiebra. Nosotros entramos en Chapter 11 para poder rescatarlas. Tienes una serie de ventajas estando en Chapter 11. ¿Cómo funciona en el Chapter 11 en particular? Tú, bueno, tienes que hacer mucho papeleo porque hay mucho fraude en este Chapter 11, porque le dices a tus acreedores, ¿sabes qué? No te pago y no me puedes hacer nada. Claro que te demandan penalmente. Mi papá en esa época tuvo que meterse él como persona en chat, porque él, ¿cómo se llama? Era el aval en algunos créditos. Era perder absolutamente todo el patrimonio de todo. Y como empresario, tú sabes que los empresarios a veces te quitas el sueldo, haces todo por la empresa y cuando se le lleva el cuerno, se la lleva completamente. Entonces, él y todas las empresas entramos a este Chapter 11 y él estaba demandado penalmente. O sea, fue una cosa dura, pero como si era real, o sea, con un problema real, entonces lo dices, no les pago a nadie, entra un síndico, entran una serie de cosas, pero te dan oportunidad de reestructurar la empresa y decir, a ver, yo voy a pagar, vamos a decir, $1 millón, pero pues se los voy a pagar en 10 años y no les pago ya intereses y me dan un descuento de capital y es forzado por la ley para que no quiebres. Justamente es por eso, suspensión de pagos. Depende de las negociaciones que hagas. Nosotros tardamos como 5 años en salir, pagamos gran parte y una de las empresas la tuvimos que perder. No la quebramos, sino al socio ya le dijimos, oye, pues ya préstanos para terminar de pagar. Pues, y socios leoninos, porque yo hice varias coinversiones en esta época. Me dice, sí, pero me das la empresa y aparte me pagas esto. Pero queríamos quedar bien y salir bien y volver a ser en la industria automotriz. Entonces nos desaparecieron varias empresas, nos quedamos con las que eran, pero salimos adelante de esta suspensión de pagos. Oye, esto puede sonar un poco confuso para la gente porque suena como, oye, te dejo de pagar, me protege la ley y al final del día salgo y les pagué una fracción de lo que les debía. What's the catch? O sea, ¿por qué no lo haría todo mundo? Por las regulaciones legales que hay. Si tú haces es muy complicado entrar a una suspensión de pagos como tal. Es más fácil tal vez entrar a quiebra. Pero es la forma, solo entras si te ven el potencial de que vas a salir adelante y también, claro, si tú te peleas con todo el mundo y no haces un buen arreglo y abusas, pues sales de la suspensión de pagos y sales con una estrellita negra. Nadie nunca te va a prestar. ¿Y cómo funciona su negocio si no tienes dinero, ya quebraste y si no estás en bancos? Entonces tienes que hacer los arreglos y tienes que hacer tu mejor esfuerzo y si sales adelante, al final de cuentas, ahora sí que la frase mexicana, de lo perdido, lo que aparezca. A veces les puedes pagar, a algunos les pagamos todo el capital y no les pagamos los intereses, pero no estuvo mal. Entonces, tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Nuestros proveedores inclusive dijeron, no me pagues y te voy a seguir proveyendo. Y están obligados a seguirte proveyendo sin que les pagues, pero les tienes que pagar casi en efectivo o por adelantado todo lo nuevo. Y ellos tienen derecho a decirte sí o no. Pero ya no incrementas tu deuda. Entonces, sigo haciendo negocio contigo y es una forma de recuperar el dinero que
se hubiera perdido si no hago esta reestructura de la empresa. Entonces, es una forma de recuperar algo y poder seguir haciendo negocio si esta persona cree que puedes seguir haciendo negocio. Creo que la parte central de todo esto es la reputación, ¿no? Cómo la cuidas durante un proceso en el que sabes que no estás cumpliendo con lo que habías acordado. No es que no estés, es un contrato firmado, están las condiciones y estás haciendo tu mejor esfuerzo para hacerlo. Correcto. Y realmente se ve la intención y se ve la palabra. Y está en la industria automotriz, híjoles, una industria muy difícil donde es con quién haces el negocio. Pero sí, es cómo te comportas, la honorabilidad y la intención. Yo creo que desde el primer momento ves si la intención es sacar dinero, como hubo muchos problemas con los terrenos. O sea, hay gente que tenía, ¿cómo se llama? Un terreno para sustentar la deuda y el terreno ni existía, ¿no? Era un manglar que no tenía ningún valor, pues, y tenías $10 millones ahí, entonces quédense con el terreno, ¿no? Entonces, desde entonces, pero es sí mucho cuidar la integridad. Correcto. Y cómo te ven ellos, y es algo muy personal. O sea, yo siempre estuve al frente de a quién le pagamos, a quién no, porque todas las semanas era, ¿a quién le pagas? ¿Cómo le pagas? ¿Cuál es lo urgente? ¿A quién le...? Híjoles, tus proveedores son tu banco ahora, y si no te venden, ya no puedes sobrevivir. ¿Cuál crees que fue el momento o incluso la negociación más difícil que tuvieron que hacer en ese momento? Yo creo que con los socios, el quédate con la empresa, dame algo de dinero. Híjoles, nos cortamos una pierna para salvar el resto del cuerpo. Y digamos que no lo necesitaban los socios. Hubieran podido decir, a ver, vámonos juntos en esta, y creo que hubiera sido interesante. Pero de negociaciones interesantes, fuertes, también fue con las personas, porque teníamos, no sé, 150 personas en la planta y no había para pagarles. Entonces, la decisión, cuando no tienes trabajo, cuando están los obreros que ellos tienen que ir a trabajar para algo de producir, pero las empresas, las oficinas no hay suficiente, les dices, pues, vengan 5 días, vengan 4 días y les pago 4 días, ¿no? O sea, aunque sindicalmente tienes que hacer una serie de negociaciones. Y pues era una instrucción, porque si no, yo sabía que si no hacíamos eso, no sobrevivíamos. Y el viernes, llegando el primer viernes, de repente veo y todo el mundo llegó de gorra. O sea, ves el primero de cachucho de gorra y dices, está bien, ¿no? Y ya te llama la atención y ya le hablé a una de mis personas de confianza. Y oye, ¿qué onda? Dice, no, es que hoy viernes venimos de gorra, porque había chamba, entonces no te pagábamos, los obreros si no venían, pero las oficinas tenían que venir para ver qué hacían. No, pues es que vienen de gorra y no están nada contentos, pues porque les estás quitando una quinta parte del sueldo. Sí, era como una demostración. Sí, pero muy pacífica, bien, pero aquí estoy, ¿no? Híjoles, tienes toda la razón. Y ahí aprendí que hay que involucrar a la gente para tomar este tipo de decisiones. Dije, a ver, señores, vénganse todos a la sala de reuniones. Ni siquiera en la sala de reuniones, hay un pasillo, porque si no cabíamos todos. A ver, señores, hagan papelitos, sí o no. El sí es que sigamos así, sin recorte de personal, recortándonos el 25% o el 20% del sueldo, y no estoy de acuerdo, y en este momento recortamos el 40% de la nómina. Punto. Pero a todo el mundo le pagamos el 100%. Ustedes deciden. Solo uno votó que prefería el recorte de personal, que es el que había hecho esta idea y era un puesto alto ejecutivo, y todo el mundo dijo, no, preferimos amar, que también pasó en pandemia, lo acabamos de volver a vivir. Digo, crisis van a seguir recurrentes, pero a partir de ahí siempre traté de involucrar a las personas en estas decisiones. Cuando pusimos una nueva planta en Monterrey, todo el mundo decía, no, pues es que vamos a cerrar esta, no, y te meten el pie y te sabotean. Pero cuando los involucras, les hablas derecho desde el principio, te apoyan, te sorprende todas las ideas que pueden dar, inclusive a fabricar MOIs, tanques de combustible. Empezamos a fabricar, el gerente de recursos humanos conocía a alguien de Xerox y empezamos, ya no voy a hacer marcas, hicimos las mesitas donde iban las copiadoras de Xerox cuando hacíamos tanques de combustible para camiones, y empezamos a fabricar
tanques de gas estacionarios para la casa, o sea, cosas que no venían al caso, pero ideas de alguien que no tenía ni ingeniero, ni tenía que ver con ventas, ni tenía que ver con nada. Entonces, cuando todo el mundo está alineado a un objetivo y queremos ayudar, se solucionan las cosas. ¿Cómo facilitas estos procesos? Hay una historia que me contó Miguel Mier de Cinépolis. Me decía que este dispositivo, este cartón que se usa para separar las palomitas en dos, la caja de palomitas, fue idea de un cinepolito, como les dicen, en Tijuana. Y ahora esto se usa en la India y en Sudamérica y en México. Pero después de eso se establecen sistemas para que estas ideas no se pierdan, ¿no? No solo que no se creen, sino que una vez que se creen, que puedan llegar a la gente correcta para ser implementadas. ¿Ustedes tenían algo así, algún sistema que facilitara la innovación generada por la base? Sí. Tenemos diferentes tipos de actividades de ese tipo de premiación. Tenemos los círculos de calidad también, que son de Kaizen, que de ahí resuelves muchas de las cosas. La mayoría de las juntas, inclusive estratégicas, invitábamos hasta los supervisores para que estuvieran y veían los números, ¿eh? O sea, hay todo transparente, vean la utilidad, vean los costos. A veces queremos ocultar la utilidad, pero cuando sabes la utilidad de la industria automotriz te ríes, entonces mejor enseñárseles para que vean qué mal no estamos, o sea, que no hay. Ustedes ayúdenme. Pero sí, teníamos premios para las mejores ideas y para las implementaciones. Yo te puedo decir que cosas interesantes que hicimos, por ejemplo, para fabricación de tanques de combustible de aluminio. Nadie fabricaba tanques de combustible de aluminio en México. Y Chrysler en esa época inventó un camión, el BT9, que por cierto ya no funcionó mucho, y se lo dieron a un proveedor, a mi competencia, y no pudo surtir lo suficiente. Entonces entramos como de backup, entramos con el 10%, ellos el 90%, y para poder tener el volumen completo teníamos que comprar un robot de $500,000 porque a mano es muy lento, el TIG, el MIG es muy lento hacer este proceso de soldado. Entonces, para hacer 200 tanques diarios tienes que hacer alguna cosa de automatización. Y nos pusimos todos ingenieros, obreros, a ver qué tenemos que hacer. Y hicimos una máquina, en vez de un robot, hicimos una máquina sin fin, con un usillo que simulaba un robot y el obrero le calculaba. Mecánica. Totalmente mecánica, no tenía nada electrónico, total. Entonces le movía y tenía un sistema aparte de rotación, porque una cosa, este tanque era cuadrado, el primer tanque cuadrado. Luego les platico otras historias interesantes. Y a la hora de rotar, cambia la velocidad de la parte plana a la curva. Entonces, mecánicamente tenías que cambiarles esa velocidad y simular el ángulo de la antorcha, pero muy complicado. Ya que tuvimos eso, dijimos que sí podíamos. Detectamos que tenía cierto abombamiento las tapas. No voy a meter muy técnico, pero se inflaban. Y decidimos hacer, sin que nos pagaran, normalmente la industria automotriz paga los troqueles de estas cosas, pero no nos iban a pagar y menos porque estábamos de relleno, ¿no? Entonces decidimos hacer esta estructura para que no se inflen y lo hicimos con el logotipo de Chrysler, con la estrella. Eso lo hicimos, lo presentamos, dijeron, wow. Y quitaron al otro proveedor y nos quedamos con el 100%. Y de eso tengo 2 o 3 historias que así fuimos creciendo con ideas de la gente y siendo aquí o eres creativo o no sobrevives en la industria automotriz. Claro, la calidad no importa porque la calidad es una, no hay mala calidad, o entras o no entras, el precio no importa porque tienes que ser el más bajo. O sea, tienes que ver cómo sí haces las cosas con creatividad porque la calidad es una, punto, no importa. Creo que la creatividad es algo que has requerido en muchos otros proyectos lejos del área profesional, ¿no? Cuéntame la historia de cuando competiste contra nada más y nada menos que Lance Armstrong. ¡Ay! Híjoles, 1987, 88 en McAllen, híjoles, McAllen o Laredo, que fueron 1986, mis primeros triatlones. Llegamos era una alberca. Ese fue mi primero o segundo triatlón. No me acuerdo si es McAllen o Laredo, McAllen. El primero no fue con él. Yo corría maratones, pertenecía al Club Correcaminos de Monterrey, que esa es mi base, esa es mi historia, ese es mi core. De ahí nació mi cambio de vida con los Correcaminos. Y ya después del maratón dijimos, oye, un triatlón. Dije, guau, un triatlón, ¿qué onda con eso? No había nadado. Aprendí a nadar y a fumar a los 12 años en la Acuarama aquí con Damián Pizá, por cierto. Entonces traía, pero a los 20 y tantos ya no había nadado desde entonces. Dije, hay que nadar. Y la natación es algo que debes de
aprender de joven, pero no se olvida. O sea, tienes la flotabilidad, no es la técnica. Yo no tengo nada de eso. Aprendes de joven, flotas. O sea, es difícil. No aprendes de grande. Es una de las cosas que... Aprender de bicicleta de grande, sí, pero la nadar, híjoles, es difícil. Entonces, me metí a nadar ahí en el TEC y, mira, sí puedo nadar. Me fui a comprar un día antes la bicicleta, la compré, por supuesto en la competencia me salió la cadena, no sabía cómo cambiarle, o sea, todavía los cambios eran abajo, etcétera, etcétera. Terminé ese triatlón, sorpresa, quedé en cuarto lugar. No me acuerdo si eran 5, 6 o 7 o 10, pero era más o menos malo nadando, más o menos malo bici, más o menos malo corriendo, pero entonces la combinación de los tres era no tan mala cuando el maratón llegaba en el 2, 3 o 4 mil de un maratón de 25 mil, ¿no? Entonces aquí descubrí que, híjoles, este es mi deporte. Ya empecé a competir y un día llegamos, sí, creo que fue a McAllen, también en alberca, y llegó un coche con una bicicleta de contrarreloj rodada 700 atrás y 26, para lo que sepan, para los que me quieran entender, así como contrarreloj hacia abajo, sí, wow, era Lance Armstrong. Entonces, digo, todavía no era para nada el profesional, nada. Es más, algunas platiqué con él y él no quería volverse profesional porque quería competir en las Olimpiadas de triatlón. Él empezó como triatleta, pero en mal nadador. Y cuando se dio cuenta que primero no entraba y no quedaba en los primeros lugares por ser mal nadador, de ahí se cambió a la bici. Y desgraciadamente no tuve la oportunidad de competir con él, no es contra él, en Kona, no me acuerdo, cuando iba a hacer el Ironman de Kona y al final de cuentas yo estaba calificado y no lo dejaron participar por lo del doping. Dije, China, y estar con el héroe otra vez, porque bien que mal, lo que sea, pero es un crack, es un superhombre, ¿no? Y ya no tuve la oportunidad. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de lo que pasó con él? O sea, es un crack, sí, hizo cosas prohibidas también. ¿Cómo balanceas estos dos lados de un personaje tan admirado? Mira, nos vamos por 14 caminos diferentes, pros y contras, es una discusión muy interesante. Yo creo que una de las cosas que como se hizo no estuvo bien, y me refiero a, yo creo que el 80% de los que ganaron los Tours de France de toda esa época, todos tenían lo mismo, nomás que fue más inteligente. No sé, porque realmente no he visto ese programa que quiero ver brutal. Me lo quiero guardar para... Ahorita no lo he visto, está en mis to-do list, pero creo que gran parte de ellos todo lo hacían. Entonces era cómo le hizo, si sobornando o no. Pero, híjoles, yo te puedo decir que si tú, yo, cualquiera de nosotros nos metemos todo lo que nos metimos... no llegamos. No, hombre, pero ni de broma. Entonces tienes que tener claro eso. Híjoles, lo que pasa es que para mí hay que las reglas sean parejas para todos. Entonces, si todos lo están haciendo, no se me hace correcto que sea un conejillo de Indias. No se me hace correcto que hizo lo que hizo y más que mintió. Pues te agarran y dicen, híjoles, sí, pero si mientes y mientes, te vas metiendo, ¿no? Como el presidente de Estados Unidos, que lo metieron, más problema fue por lo que mintió que por lo que hizo Bill Clinton y eso. Entonces yo creo que te vas enredando. No hizo lo correcto, pero tampoco fue un chivo expiatorio. Yo creo que no fue tampoco correcto como lo hicieron. Es, a ver, agarren a todos, vamos a hacerlo parejo y evítenlo. Si quieren evitarlo, lo eviten, y si no, permítanlo, hagan lo que quieran, pero pónganlo parejo y que sepa todos. Ahora tú y vamos a hablar de esto más adelante, pero acabas de terminar tu Ironman número 200. Cuéntanos primero, para quien no sepa qué es un Ironman. ¿Qué es un Ironman? ¿Por qué tiene este aura de imposibilidad o de exigencia? Que sí, para alguien que ha hecho 200, pues imposible, claro que no. A mí me pones a pensar en un Ironman y vamos a hablar de cómo yo pienso en las carreras de fondo. Pero, ¿qué es un Ironman y por qué se piensa de esta carrera con tanta admiración? ¿Me permites empezar por el principio, por la historia del Ironman, que no todo el mundo conoce? Venga. 1978, después del maratón de Honolulu, se reunieron al final a tomar cerveza en una fábrica de cerveza y empezaron en una de las mesas a discutir quién era el hombre más fit, más entrenado, de más endurance, de mayor condición física del mundo. Y en la mañana había salido un artículo
que Edith Merckx, ciclista, era la persona más de endurance, de entrenada del mundo, ¿no? Entonces empezó la discusión en esa mesa. No, sí, el ciclismo. Y pues claro, Tom Knoll, el nadador, el corredor. No, el maratón es la reina. El nadador, no, pero es que la natación es la más completa. Y John Collins, el comandante de la Marina de Estados Unidos, base Honolulu, y dije, a ver. ¿Qué les parece si en febrero del próximo año juntamos las 3 competencias más demandantes del mundo en esa parte? Y yo creo que todo el mundo, que era el maratón de Whitewater, de Waikiki, que era cruzar toda la bahía de Waikiki, que en un mal día nadie llegaba, porque en la última parte hay mucha corriente en contra, entonces un mal día nadie llegaba. Le juntamos y son 3.8 kilómetros de natación. O sea, empezó por en donde, no la distancia. Uh-huh. Después le damos la vuelta a Honolulu y se hacía en 2 días porque estaba bien, muy dura. Y se hacía en 2 días, son 180 kilómetros. Y luego, terminando, hacemos el maratón de Honolulu. A esa persona le vamos a llamar el Ironman. Imprimió en stencils X número 17 camisetas, hizo un trofeo que, por cierto, los que lo han visto, tiene una cabeza de tuerca, que es not head, tiene como que doble, o sea, estás loco, güey. Entonces, hizo los trofeos, más que competencia era ver quién podía. Había un cuate que llegó con sleeping bag y con mochila, porque no sabía de cuántos días iban a hablar. Mi gran amigo, compadre, híjoles, y un saludo allá a Dave Orlowski, que lo quiero mucho, fue el 3er lugar del primer Ironman del mundo, de los chavitos en esa época. Le dijeron, oye, pues tú entras, ¿por qué entras? Híjoles, y 3 días antes se compró una bicicleta de 7 pasos en Sears y dijo, híjoles, pues no había short, no sabía nada. Entonces agarró, necesitas traer dinero porque no había abastecimiento. Entonces tenías que tener bolsas, entonces agarró unos jeans, cortó los jeans y se metió la lana. Imagínate, hacer 180 kilómetros. Tengo la foto de él con jeans cortados haciendo el Ironman y se paraba en McDonald's a tomar una malteada, autoabastecerse. No había alguien que lo estuviera siguiendo. En fin, entonces de los 15 acabaron 13, fue el 3er lugar. Ese fue el nacimiento del Ironman. Nadie sabía. Es más, Bob Abbott, que fue el dueño, que ahorita es el dueño, o el que inventó el Rock and Roll Marathon y otras 20,000 cosas, también es súper altruista. Dice que tú tienes un mal día cuando vas a las 8 de la mañana corriendo el otro día, ves el periódico y lo levantas y ahí ves los resultados de la competencia que tú todavía no acabas y que acabó hace como 7 horas. Eso es un mal día, pero bueno, hay anécdotas muy chistosas y realmente era para locos hasta que Cian Welch, Julie Moss trató de hacer el Ironman. Fue televisado, estaba ahí en NBC para otra competencia y es muy famosa esta imagen de está llegando y a los últimos 100 metros se le acaba el combustible. ¡Pum! 100 metros. Entonces iba en primer lugar y se arrastra y el segundo lugar nunca no supo. Es más, cuando llega, dije, pues llegó un segundo lugar, le ponen la medalla de primer lugar, wow, ya ni sabía que había ganado, pero no sé si has visto te la tengo que mandar, es espectacular cómo llega, pone, se desmaya, va, pero eso lo televisan. Y eso vuelve al Ironman famoso, icónico, y pues también ves una escena y dices, ay, güey. Y si oyes los números, sí, 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bici, 42 kilómetros, es un monstruo. Es un monstruo hasta que lo intentas hacer. Y hoy sabes que, híjoles, perdón lo que voy a decir, no le quiero perder respeto, pero cualquier persona hace un Ironman y tenemos ejemplos, personas doble amputadas y con un brazo, personas invidentes que quiero platicar de eso. El primero con síndrome de Down, persona con síndrome de Down ya es un Ironman, o sea, personas que pesan 280 kilos, personas que perdieron 200 kilos. Híjoles, cuando tú vas en el maratón y ves, perdón lo que voy a decir, pero un gordito o una gordita que te va rebasando y dices, ¿cómo es posible? O sea, el 80% está en la cabeza, o sea, las frases, cuando estás muy cansado, pues tienes el 80% de posibilidad. No lo acaba el que no lo empieza. Así de plano. ¿Cuánto tiempo tienes para terminarlo? Depende. Bueno, es más, hago mi apuesta, si algún día te interesa. Ya la oí, no quiero saber nada al respecto. El día que tú quieras hacerlo y te quieras meter a uno, aparte de que te acompaño, si lo empiezas y no lo acabas, yo te lo pago. Esa es la apuesta. Nunca le he perdido,
Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿hay alguna barredora, vamos a llamarle en ese sentido? Bueno, ha cambiado mucho. Tienes 17 horas como tiempo normal, pero en algunos, y ese fue uno de mis problemas este año, por diferentes cosas. Una, porque se quieren ir más temprano. Tenemos 15 horas en el Ironman de Frankfurt. Después de una operación de cirugía, una cirugía de columna y eso, no podía correr y hice 15 horas, 1 minuto, 40 segundos, DNF, y cuando iba corriendo y veía la meta en el horario 15, ¡pum! Apagaron luces, apagaron todo. O sea, todavía me dejaron entrar porque estaba ahí. Pero ahora inclusive hay cut-offs, hay cortes. En la natación tienes 2 horas 20 para terminar la natación y salir. En la natación más bicicleta tienes 10 horas y media para ya salir de la transición natación más bici. Y ahora también ya hacen una barredora para que la gente no llegue al último y le pase eso 10 kilómetros y todo el mundo se tenga que esperar. Lo hacen, si no has llegado a tal punto, a tal hora, te quitan. Y normalmente son 17 horas. Hay varios de 15 y media, 16 horas, dependiendo de muchas cosas, pero también si no has llegado a cierto punto, en cierto lugar, te quitan y pues a las 15 horas ya el que pasa es DNF, descalificado. Bueno, a las 17, dependiendo. ¿Cuál ha sido tu mejor tiempo? 10 horas, 6 minutos, 2 segundos, 6 horas, 6 minutos, 2 veces horas. No he podido romper las 10 horas. Y en esas, ahí sí lo tengo que decir, han sido condiciones como para yo en condiciones normales, o una persona que hizo 10.6 hubiera hecho 9.40, o sea, o la nadada o la recorrido. No existe la mala suerte, no lo tengo, ya creo que perdí la esperanza, pero 10 horas, y mi objetivo durante muchos años fue romper las 10 horas, cosa que ya sería prácticamente imposible, pero no existe la palabra imposible para mí. Ahora, después de tu Ironman 20, te dice un doctor que no vas a volver a competir. No fue... Bueno, tuve una cirugía de rodilla que no quedé bien y que no vas a volver a poder correr. Entonces lo que hacía, yo quería seguir haciendo Ironman, me dolía mucho, no podía correr, pues me puse a caminar. Entonces me volví buen nadador, buen ciclista relativamente, y me iba al desierto de los Leones a caminar porque era lo que podía hacer. Entonces caminaba lo más rápido posible y así hacía 15 horas, o sea, caminando. Y sí, busqué al mejor doctor, me fui a Steadman. Después de 3 cirugías me dijo, oye, tu rodilla está tan tocada que igual nunca vamos a poder correr, vamos a hacer lo mejor. Llegué a México con dolor. Ya estoy yo que nunca lo he platicado bueno, hay varias cosas que nunca he platicado aquí, pero llegué a la iglesia y ese día era San Judas Tadeo, que por cierto, por aquí lo traigo a los que no nos están viendo, y dije, híjoles, San Judas, ayúdame, es el patrono de las causas imposibles. Entonces le recé, pues sea Steadman, sea lo que sea, voluntad, no volví a tener dolor en rodilla y volví a correr. Esa es la primera etapa. Y la otra es cuando me operaron ¿cómo se llama? De la columna. En Europa se me rompió la vértebra con un mal movimiento, no por ejercicio. Gran parte de mis accidentes no han sido por deporte. Se me rompe la columna, llego a Alemania, me revisan, el doctor me dice, híjoles, oiga doctor, fíjese que quiero llegar a mi Ironman 100, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me operan? Me dice, no, pues, cambia de deporte. Pues yo cambié de doctor. Entonces ahí regresé a México, busqué quién me podía operar, me operó, buscamos cómo sí, y justamente 60 días después de esa operación hice el Ironman de Frankfurt. ¿Y te operaron aquí en México? Sí, me operaron aquí en México. ¿Quién te operó? Roberto de Leo, donde honorablemente quedé descalificado por 1 minuto y 40 segundos y me valió queso. Estabas de vuelta. Estaba de vuelta y la vida es 10% de lo que haces y 90% cómo te lo tomas. Bueno, pues después de un pequeño break, estamos aquí brindando a las 12 del día con un whisky. Salud. Luis, así como sucedió ese día que un doctor te dijo que no ibas a volver a competir, que no podías hacer algo, ¿ha habido alguna otra instancia en tu vida en la que alguien te haya tratado de frenar, de decir que no puedes? ¿Y cómo has reaccionado a esas situaciones? Bueno, yo creo que me han tratado de frenar, primero, circunstancias por falta de tiempo, que dices, es que no tengo tiempo. Cuando estaba con la coinversión,
Y pues mis socios, que eran mis jefes, me tenían controlado y tenía que llegar, después de ser dueño y omnipotente, tenía que llegar a las 8 de la mañana, me vigilaban a dónde vas, qué haces. Pues entonces me paraba a entrenar a las 4 de la mañana en la bicicleta, ya empezaba a trabajar, a sacar correos, así. Entonces, digo, no me dijeron que no, pero me dijeron, ¿cómo que te vas a ir ¿cómo se llama? A un Ironman a Europa? Pues entonces me iba, pues, yo tengo X días de vacación, entonces muchas veces me iba en viernes y el lunes, bueno, es más, yo creo que la más crítica como experiencia de no tienes tiempo, llego a Australia a hacer un Ironman, no me acuerdo cuántos, 15 años. Y me dicen, oye, ya sabes que va a haber un nuevo Ironman. Y pues yo perseguía a los nuevos, me encantaban. Sí, claro, ¿dónde? No, pues aquí en Australia. Sí, ¿cuándo? En 3 semanas. Digo, pues no me puedo quedar, tengo que regresar. Llego, me siento en la oficina y ya no tenía vacaciones con el plan que tenía. Le marco yo era el CEO, Chairman of the Mexican Company, de la compañía mexicana, pero le reportaba al board. Dije, oye, board, necesito 2 o 3 días más de vacaciones, por supuesto, sin salario, pero tengo esto. No. ¿What? No. Pues bueno, ¿con qué tienes? Entonces salí un jueves de México, Australia, y el viernes ya estaba en mi oficina y competí. Y era llegar a Australia, de Australia ir a Cairns, que está del otro lado de Sydney. O sea, pasé más, y lo medí, pasé más tiempo en el avión que en Australia. Pero es lo que hay. Entonces, las circunstancias y los médicos, yo siempre les digo, dime que no para no romper reglas. Soy súper estructurado, hago exactamente lo que me dicen. Pero si me dicen, oye, no puedes mover la parte de arriba, puedo mover la parte de abajo. Si me dicen, no puedes mover la parte de abajo, pues puedes mover la parte de arriba. O puedes hacer, ¿qué no puedo hacer que me va a dañar? Que fue el ejemplo, ahorita te lo platico. Es que sí, para poder haz lo mejor que puedas de lo que puedas. Entonces, circunstancias, doctores, económico también, es una lana. Pero no, yo creo que como personas, no he tenido un limitante fuera de doctores que te dice que va a ser un Ironman después de una cirugía. Al otro día, que va a ser, en una semana va a ser un Ironman, te van a decir, pues no. Has hecho 200 Ironmans, has hecho todas las ediciones de todos los Ironmans al menos alguna vez. Y no solo eso, sino que te has fijado algunas metas además bastante más extremas, ¿no? Como hacer 2 Ironmans en 2 continentes diferentes en 2 días seguidos. Es correcto. Y si la expandemos un poquito, es 3 Ironmans en una semana en 3 continentes diferentes. Háblame del aspecto logístico de esto. Primero te voy a decir que es imposible. Luego mi frase de no existe lo imposible, existe lo impensable. Porque cuando pusieron el Ironman de Chattanooga, me inscribí con mi amigo. Y el motor de esto fue mi amigo Jeff Jonas, que llevaba 10 años tratando de hacer todos los Ironman del mundo para, junto conmigo, hacer un club. Yo ya llevaba, pero pues un club de una persona pues no es club. Entonces me dijo, oye, vamos a hacer un club, no de los que han existido, sino los que existen actualmente. Me lo encontré en varios Ironman, sí, vamos a hacerlo. Ya ese año iba a hacer todos los Ironman del mundo. Me dice, oye, ya, Chattanooga, estábamos inscritos y de repente 4 meses antes sale el Ironman de Mallorca. ¡Ay, qué padre! Uno nuevo. Un día antes de Chattanooga. O sea, era sábado, Mallorca, domingo, Chattanooga, Tennessee. Pues es imposible, punto. O sea, a ver, empiezas a las 7, digo, para los que un poquito de horario, empieza a las 7 de la mañana, terminas el Ironman a las casi 12 de la noche, pues ya se acabó. Y aparte, déjate la parte física que acabas hecho pedazos. ¿Cómo le haces? ¿Cómo imposible. te teletransportas? Cada vez que nos veíamos en un Ironman, oye, es un ejecutivo, bueno, tiene su empresa, IBM, tiene relaciones con primeros ministros y presidentes y cosas por la asesoría que tienes. Oye, y si le pedimos a alguien que nos preste el helicóptero de Mallorca a Madrid, lo agarramos Madrid, Nueva York, es el vuelo más corto, luego Madrid. Digo, no se puede, güey. No da. Y de repente me manda un mensaje, estoy en Asia, ya sé cómo, márcame. Pues márcole. A ver, dice, sí, si rentamos un G4 que sale a más tardar a las 001 minuto, aterrizamos en Chattanooga después de haber pasado en aduana en Nueva York
Llegamos a las 6:30 de la mañana para arrancar el Ironman a las 7 de la mañana. Y era recuperarte en el vuelo. Sí, digo, no se llama recuperarte porque no te recuperas, punto. O sea, un Ironman el otro día y fue un business plan. Cada semana, o sea, también era ejecutivo, sí, no, qué, y los dos hicimos, aquí estamos el compromiso. Sale el avión a más tardar 001, quien esté, y era duplicar todo. Teníamos 2 coches preparados para que si uno acababa, lo llevaba, si el otro acababa, lo llevaba, y si uno de los dos podía, pero no nos podíamos esperar. O sea, oye, sí eres muy mi cuate, pero, o sea, firmamos nuestro contratito. Nuestro Sherpa fue, porque tenemos logística de cómo hacer, fue Dave Orlowski. Fue el que nos metió todos en el aeropuerto, porque nosotros era terminar, irte, bañarte en el aeropuerto, porque ni siquiera era regresar al hotel, era subirte al avión, llegar, aterrizar y pues llegar y la comida, todo fue un business plan. Y sí, no existe lo imposible, existe lo impensable y me da mucho coraje que a mí no se me había ocurrido esas cosas. Y de ahí hicimos el sábado siguiente el Ironman en Barcelona. O sea, de regreso. De regreso. En vuelo comercial y todo normalito. Nomás rentamos ese leg con buenos subsidios, pero es complicadísimo, pero hay más gente en la luna que haya hecho eso. Claro. Oye, y no, cuando llegaron a Chattanooga no los estaban así como esperando, no hicieron todo. ¿No documentaron esto? Sí, tuvimos tuvimos un reconocimiento de Extreme Sport o de Extreme Action ese día, o sea, lo máximo de locura. Tuvimos un reconocimiento ese año. Sí, nos cacarearon, digo, relativamente, porque el Ironman tampoco cacarea mucho de este tipo de cosas, porque parecería muy fácil, ¿no? Entonces, claro, no lo cacarea tanto, pero sí, mucha gente. Es más, llegamos tarde, aparte, llegamos con la camioneta, llegamos a un lugar y no era en la salida. Hay veces que la transición 1 y la transición 2 son 2 lugares. Llegamos a la otra, no era. Entonces, llegamos 5 minutos después de que ya había arrancado el Ironman. Los dos los terminamos a tiempo. Todo bien, yo iba en la nada y dije, se me olvidó inflar la llanta. Entonces iba con eso, conseguir una bomba para poder inflar la llanta. Y si me preguntas ahorita, se me mezclan las acciones y los hoteles. Bueno, no llegamos a ningún hotel. O sea, muy interesante. No fue un reto, fue una locura. Pero eso demuestra qué tanto quieres lo que quieres. Hace poco tuve aquí a Millán Ludeña, un ecuatoriano que tiene un documental que se llama From Core to Sun, ¿no? Y corre 21 kilómetros en el punto más cercano al centro de la Tierra, en una mina en Sudáfrica, y después al par de días corre 21 kilómetros en la punta del Monte Chimborazo, que es el punto más cercano al Sol, ¿no? Entonces une este maratón de lo más cercano al centro de la Tierra a lo más cercano al Sol, y me suena un poquito así, pero él además crea una película alrededor de esta experiencia, ¿no? Entonces yo creo que lo tuyo pudo haber sido algo muy, muy interesante de documentar. Ahora, estás hablando de participar en Ironmans, no de competir para ganarlos, ¿no? Que es algo que me parece a mí muy interesante, porque pareciera que si no vas a ganar, entonces no vale la pena competir. Yo pienso de una forma diferente. Ahorita vamos a hablar de mi maratón. Yo nunca creí que iba a ser un maratón. Me inscribí para hacer el maratón de Chicago, no para hacer menos de 4, no para hacer menos de 5, yo para acabarlo. Y quiero que me ayudes y que me digas cómo lo voy a hacer, porque no tengo la más remota idea, ya que no corro ninguna cuadra. Pero tú has participado en 200. ¿Cuántos has empezado? Ok, he terminado 200. He empezado 3 que no acabé este año, 3 que no he acabado en 31 años. Híjoles, quítale 7 que no he empezado, que es un número bastante interesante. Llevaba un muy buen récord de bateo hasta este año. Y yo comparto, para empezar ya le vas a ganar a todos los que no se metieron. Entonces ya vas a competir contra todos los que no se inscribieron. Ahorita te hablo de mi filosofía. Qué bueno que lo vas a hacer, es un bucket list muy padre. Y sí he competido en algunas. He llegado a estar varias veces en los 3 primeros lugares a nivel mundial. He calificado 15 veces, he estado 15 veces en el campeonato mundial. Sí, he calificado varias veces. Hay una categoría
The XC Challenge, The Executive Challenge, que está muy interesante, CEO Challenge, que también hay, que estás compitiendo con gente que trabaja y que hace, no con gente que se dedica exclusivamente a eso, que también he calificado por medio de, y que encuentras a gentes maravillosas, ¿no? O sea, platicas, creo que estaba la esposa del cuate de Dell, y hay gente que todavía tengo amistad con ellos, entonces aprendes mucho, pero sí, yo creo que el 95% ha sido participación y me siento muy contento de esa participación y son tus objetivos. Si voy a competir y no, pues me siento frustrado. ¿Cuándo fue la primera vez que no terminaste uno? ¿Y por qué? Quiero ver cuál es el primero. No fue Iron. Bueno, sí, en Australia. Hace 25 años. Ya teníamos todo el viaje pagado a Australia para el Ironman. Me detectan, fue la época de la condromalacia, que empezaba lo de la rodilla. No podía correr. Todavía no tenía la idea de sí, voy a terminarlo. Le hablé con mi doctor, me dice, no, pero ni de broma. Chance acabes la bicicleta, pero ni de broma. Me urge operarte, pero la próxima semana te vas. Yo iba con mi esposa y teníamos muchas ganas de ir a ese viaje, todas las cosas. Dije, oye, ¿qué pasa si entro? Me dice, no, nada. Lo más que va a pasar es que pues, te dañes un poquito más, pero la vamos a reconstruir. Entonces, haz lo que quieras. Dije, bueno, voy de todas maneras, entro a ver hasta dónde llego. Hasta muletas me llevé, porque sabía que iba a regresar en muletas. Entonces me llevé a Australia, llegué hasta el kilómetro 90 de la bicicleta, que ya había visto el recorrido, y ahí dije, adiós, tan. A partir, hicimos nuestro tour, todo, eso fue lo último. Sí, regresé con muletas, cargando mi equipaje, y de ahí fui con el doctor. Ninguna cosa que dañara, que es una de mis reglas, ¿no? Hacer todo lo que tengas que hacer, pero que no dañe tu salud permanentemente o de largo plazo, ¿no? Pues así fue. Yo creo que ese fue el primero que no terminé. ¿Y hay alguno que hayas abandonado y que consideres como un fracaso? No, siempre... Híjoles, te iba a decir que siempre he estado muy a gusto con las decisiones que he tomado. ¿Cómo piensas en esas decisiones? En ese momento. ¿En qué momento abandonas tal vez el objetivo principal y te vas por el plan B? Te platico de en particular, que fue este año. Me detectaron 2 arritmias. Antes de esta detección de las arritmias, de repente iba en la bicicleta. Pues por mi edad, mi ritmo cardíaco debe ser 140, 130, 120, 135 pulsaciones por minuto. Súper difícil, mucho calor. Y mis pulsaciones eran 180 y más, y en bajada no bajaban. Y caminando iba a 170, 180 pulsaciones. Sabía que había algo mal en mí. Y desgraciadamente en este Ironman eran 16 horas de tiempo límite. Y mi tiempo para llegar, y ese estaba contando para llegar al 200 en Kona como mi plan A. Y cuando hago las cuentas ya abajo, ya corriendo el maratón, iba a llegar 15 minutos tarde. Y ya no iba a contar, y ya no era... Y eso que te saquen, hice todo, me pongo chinito todavía, o sea, es el sufrir, y pasó una amiga, me dice, es que si vas un poquito más rápido, sí llega. Es que mi corazón dice que no, voy a lo más que puedo. O sea, cuando te dicen, es que tú puedes, tú sabes que no puedes. Pasé en el kilómetro 30, ya cerca de mi hotel, y dije, bueno, ¿para qué me daño más? No voy a llegar. Y ya estaban levantando los abastecimientos, ya estaban a punto de la barredora que dices tú, decirte no. Híjoles, me iba a frustrar más llegar a 1 kilómetro y que no te dejaran entrar a la meta. Y yo creo que es la única que digo, capaz que sí, capaz si me hubieran dejado entrar, no sé. Pero ese prácticamente es el único que, si hubieran sido 17 horas, bueno, no existe, pero lo más seguro es que sí hubiera llegado y sí me hubiera esforzado para llegar a ese. Fuera de ese, mi modo de pensamiento es por qué los otros, que uno en Kona era mi 11º Ironman, ya llevaba 10 Konas y no me sentía bien, simplemente no me sentía con ganas, no me sentía con el motus que normalmente tengo. O sea, ¿para qué? No siento, mi mente ahí me dominó, estaba muy cansado, pero seguramente hubiera podido terminar tranquilamente por el tiempo, hubiera podido terminar, pero me dijo mi mente, no lo traes. Y tampoco me arrepiento, porque gracias a eso me recuperé de mi sobreentrenamiento, que ya lo tenía, más rápido, y en enero pude la temporada. Si lo hubiera terminado, tal vez hubiera estado 3 o 4 meses. Entonces,
sí trato de evaluar mucho. Platico conmigo mismo en la montaña, en el Ironman. Y no me arrepiento de las decisiones. Y no me arrepiento de esa decisión, pero sí me duele. Digamos que es la que más me duele. No me arrepiento. Esta habilidad de hablar contigo mismo, esta fortaleza mental, no es algo, creo que con lo que se nace, no es algo que se trabaja. Háblame tú un poco cómo has desarrollado esta fortaleza mental, esta resiliencia, porque no solo has logrado 200 Ironmans, has escalado los 7 picos más altos de cada continente, has hecho 500 saltos en paracaídas. ¿De dónde sale esta y cómo se trabaja? ¿Has tenido algún entrenamiento, algún coach, algún libro, alguna terapia? Yo creo que como el burro que tocó la flauta, yo creo que así ha sido una necesidad creada que, híjoles, agarras ciertos mantras o ciertas pláticas, pero no, realmente yo me considero una persona totalmente normal. Yo digo que somos personas normales, algunos haciendo cosas extraordinarias, no personas extraordinarias. Pero ahora sí, como el burro que tocó la flauta, me gusta mucho la soledad. Yo creo que viví mucho y estuve mucho tiempo conmigo mismo cuando era chico y tenía que yo tomar la decisión, porque viví solo desde muy joven, si me iba por las drogas o por el alcohol o por el estudio. Nunca estuve con ese tema, pero tenía que decidir a ver qué voy a hacer, porque si me iba por el camino fácil, pues no iba a llegar muy lejos, ¿no? Iba a disfrutar, pero no iba a llegar muy lejos. Yo creo que eso me ayudó y poco a poco ha sido algo que ha sido totalmente natural. Yo creo que sí, yo creo que todo el mundo nacemos con eso, pero algunos lo necesitamos y otros no lo necesitamos y lo desarrollamos. Oye, háblame de este tema de las pulsaciones, porque sé que uno de a tu equipo no le escatimas, ¿no? Y a equipo hablas de todo tipo. Yo no sé, yo creo que hay muchos de nosotros que, como dicen, ¿no? Primero que te veas como que sabes lo que estás haciendo. Entonces llegas al campo de golf y te ves a toda madre, pero nada más que no te vean echarte un swing. ¿Tú cómo piensas sobre el equipo y cuáles son los elementos clave? Has hablado del medidor de ritmo cardíaco. Aquí en triatlones no importa cómo lo ves, sino cómo te ves, prácticamente. Sí, no escativo, sobre todo en las cosas de seguridad. Las cosas de performance. Durante mucho tiempo fue de performance, ahorita o para llegar a tus metas. Ahorita es más que nada seguridad, sobre todo en la montaña es seguridad. Las pulsaciones. Yo creo que puedes, correr descalzo y puedes evitarte casi cualquier ropa, pero el pulsómetro, cualquier marca, es esencial. Es como si tú te subes a tu coche y no, le quitas el velocímetro y el medidor de combustible y pues vas a ciegas, ¿no? Como que es el que te da la referencia. Ahorita están muy de moda los watts. Yo creo que es muy interesante, pero es la única. Tú te puedes sentir que vas muy bien, pero ¿cómo sabes si estás bien? ¿Cómo cambias las velocidades en un coche estándar si no oyes y si no ves? Es exactamente lo mismo. Entonces, no es cómo te sientes, sino realmente, si yo no hubiera visto mis pulsaciones en mi Garmin, no hubiera sabido y comprobado, y luego inclusive usaba 2 pulsómetros, dos formas de medir, que era vía electrónica con banda y vía óptica con el reloj, con el Garmin, que puedes hacer las ¿Hay dos diferencia? cosas. Sí, mucha. Ahorita platicamos. Es que está muy interesante luego para platicar cosas técnicas, pero bueno, no me quiero extender mucho. Yo creo que cualquier persona, si le quiere invertir en algo, sí, cómprense un pulsómetro. El básico sí sirve, inclusive un iWatch. O el Garmin tiene cualquier, que es mucho más exacto, está hecho para este tipo de cosas. Y una regla así muy rápida, la que normalmente se usa es 220 menos tu edad, a eso el 80%. Y del 220 salió de una pareja de doctores que iba a hacer ¿cómo se llama? Un research, y dijeron a ver cuál es los pulsos de los bebés, y de ahí salió la fórmula que no tiene. 220 pulsaciones por minuto menos tu edad al 80%, ¿eso qué es? Ese es tu límite aeróbico. Límite aeróbico, sí. ¿Qué significa eso? Al límite donde empiezas a acumular ácido láctico y a largo plazo no vas a metabolizar lo suficientemente rápido, te vas a gastar y se te va a acumular calambres en las piernas. No calambres, te vas a cansar, vamos a decir. Entonces tienes que estar abajo de eso. Deberías de estar abajo de tu límite aeróbico. Cada quien varía un poquito. La regla rápida la que yo tengo es más sencilla, es 180 menos tu edad, prácticamente lo mismo. Si tienes estrés, menos 5. Si no estás haciendo mucho ejercicio, es menos 5 o menos 10. Y si ya eres una persona entrenada, más 5. 40 años. ¿Cuántos años tienes? 44. 180 menos
Menos 40, 140. Si ya estás entrenando y todo, 145. Digamos que a esa velocidad es como si tu tacómetro estuviera en 6,000 revoluciones. En 6,000, no más. O sea, no lo vas a dañar. Un taxi del aeropuerto que lo trae a 3,000 tiene 1,000,000 de kilómetros. Y un Fórmula 1 en una carrera te acabas el motor porque va en lo rojo. Entonces, eso es no para tu performance, es para no dañarte, que tu cuerpo dure como un taxi del aeropuerto, como un Nissan del aeropuerto. Entonces, esa es una Queremos regla. ser un taxi del aeropuerto. Seamos tú y yo. Los olímpicos, tú habías dicho, es otra cosa. No vamos a hablar de cosas competitivas. Y entonces es lo mismo un Apple Watch que un Garmin, que una banda de un Polar. ¿O no para alguien que está arrancando, que no se quiere clavar de más? No es lo mismo, pero te funciona. O sea, ya últimamente también los nuevos iWatch ya casi son tan exactos como el Garmin. El Garmin tiene varias cosas especiales. O sea, si ya lo tienes, bueno, pues ya lo tienes. Pero mi recomendación es que tengas, o sea, Garmin para mí es el número 1, Suunto el número 2, ya Polar ya prácticamente está desapareciendo. Bueno, ya es con el que empecé. Sí, pero la diferencia es poca. Ahora, si tú ves que hay forma de ponerte el reloj, por ejemplo, te lo volteas en la muñeca, te lo aprietas y es una forma más fácil de que no se pierda la señal porque el reloj si queda flojo, si se mueve, pues no te lo va a medir exactamente. Que eso es óptico. La diferencia de la banda es que es eléctrico, está midiendo las pulsaciones eléctricas de tu corazón, entonces es mucho más exacto. Pero si tú ves que de repente vas a 140, luego 170, luego 140 y vas al mismo paso, something is wrong. O sea, si ves que está muy estable y tienes a alguien que le preste un reloj y prueba los dos y estos dos están igual, pues escoge el que tú quieras. Claro. Fuera de este equipo básico, ahí sí quiero entrarle un poquito y ahora sí que me van a disculpar todos los que están oyendo, pero ya saben que yo uso estas entrevistas como sesiones personales de mentoría. Y yo sí, y de brindar Salud. con whisky. Sí, tengo esta situación. Hace poco estaba platicando con un miembro de Cracks Mastermind. Y él había tenido un accidente. Él era corredor y había corrido un maratón. Y él había tenido un accidente durante la pandemia que se rompió un tobillo, dejó de correr, su empresa sufrió durante la pandemia muy duro. Fueron 2 años muy duros para él. Y estaba por correr Chicago hace unos meses. Y estaba muy preocupado porque sentía que hacerlo bien y terminar significaba que todos esos malos tiempos habían quedado atrás. Y entonces se estaba poniendo mucha presión a él mismo. Y cuando hablé con él, yo muy fácil, ya sabes cómo desde el sillón pues tienes una gran sabiduría porque pues, no tienes nada que perder cuando avientas consejos indiscriminadamente. Dije, oye, pero no te preocupes, si lo que quieres es nada más sentir que estos malos tiempos están atrás, no tienes que ganar el maratón, nada más termínalo, ¿no? Y eso me hizo clic a mí en una cosa muy personal. Yo toda mi vida he sufrido de pésima condición física. Nunca he sentido que un maratón, un triatlón, una nadada, nada de eso está en mi horizonte. O sea, un gran fondo de bici que ahora ya todo el mundo le da la bici. Ni siquiera la bici de montaña. Bueno, ahora con las eléctricas igual hasta me rifaría. Pero yo tengo un tema en la sangre que hace que mi oxigenación sea muy mala. No es nada grave, pero simplemente físicamente no tengo una buena condición. Entonces, para mí, toda esta cultura de la resistencia era algo que no me interesaba y ya lo había hasta descartado. Y cuando me oí darle ese consejo a este amigo, dije, bueno, si él puede y el chiste es terminar, no correrlo, ¿por qué yo no? Y en ese momento me inscribí al maratón de Chicago. Y ahora estoy metido en un problema porque no sé cómo le voy a hacer. Entonces, ¿cuál es? Obvio, entrevisté a Tere Ambe, que conoces muy bien, y Rafa Jaime ha estado aquí, Sensei. Y todo el mundo ultra, y Millán Ludeña, que son atletas extraordinarios y se ofrecen a ayudarme, pero yo no quiero eso. Yo no quiero entrenar con una mente de un atleta de alto rendimiento. Yo quiero a alguien que me diga cuál es el hack para acabar un maratón, no para correrlo, para acabarlo antes de la barredora, que son en Chicago 6.5 horas. Y tú corriste, bueno, terminaste el primer maratón de tu hijo y entiendo que lo hizo sin mucho entrenamiento previo a los 12 años e incluso hasta medio que lo caminaron. Cuéntame esa historia y qué me sugieres hacer a mí. Bueno,
Me ofrezco, yo siempre que me dicen, no, Luis, un atleta de alto. No soy atleta de alto rendimiento, eso déjaselo para los olímpicos, soy simplemente un atleta. Me gusta lo que me estás platicando. Me ofrezco, digo, ahorita vamos a hablar algunas cosas para todos los que les sirvan, pero encantado, porque yo no soy un atleta que te va a ayudar a hacer alto rendimiento, a hacer las cosas. Me ofrezco encantado. No, ya embauqué amigos, a mi hermana, a todo el mundo, y seguramente van a acabar antes que yo. Padrísimo, o sea, padrísimo. Y lo vas a disfrutar y se van en bola, ni se te va a ocurrir. Yo tenía la filosofía de que cualquier persona que corre 10 kilómetros puede hacer un maratón. Tuve un accidente a la hora de salir en el Ironman de Arizona. Me aventé de una barra de 3 metros, teóricamente había 6 metros debajo de agua, salí y había 10 centímetros de agua, entonces me pelé las plantas del pie, me esguincé los 2 tobillos antes de arrancar el Ironman. Entonces, cuando estaba buscando por dónde salirme, me dice Mike Riley, y Luis Álvarez, aquí va a ser su Ironman número 50. Ya valió madres. ¿Cómo me escapo? Bueno, regresando al tema, ese Ironman lo terminé en las condiciones que lo terminé y yo después de eso dije, espérame, cualquier persona bajo cualquier condición, esté gordito, tenga, no tenga, lo que sea, puede correr un maratón. Entonces agarré a mi conejillo de indias favorito, que es mi hijo. No le dije mucho a su mami, pero dije, oye, mi amor, me acompañas a correr un maratón. Y pues a los 12 años no sabes lo que es un maratón. ¿A dónde? A Disneylandia. ¡Vamos! Yeah, ya tengo un cliente. Nos fuimos y claro, íbamos con la mentalidad de a ver qué pasa. Ni siquiera de terminar o no terminar. Y no entrenó nada. ¿Cómo pones bueno, tampoco soy coach ni nada por el estilo. Y son una bola de energía los chavitos que están sanos. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a platicar. Yo me disfracé de Elvis Presley y nos paramos a jugar con las bandas y nos metíamos en un Starbucks a tomar un café y comprábamos cosas y traían mochila, les traía gancitos. Es que no corrimos un maratón. Yo creo que hay familias que van por agua a 42 kilómetros y no saben que se llama un maratón. Lo tienen que hacer. Entonces, yo espero que lo hagas con las personas adecuadas, con la mentalidad adecuada. Seguro te va a ir bien. Ahora, el primero, ir caminando totalmente lo haces como en 7 horas. Entonces, pero a un paso muy, muy de pasear al perrito, trotando un poquito. Y eso tranquilamente lo debes de estar haciendo en 6 horas y media y divirtiéndote. Te va a doler, pero te va a gustar. O sea, no te voy a decir que no vas a sufrir al último. De todas maneras, la pared es la pared. Pero ahí es donde entra con quién estás, qué quieres. Te vas a divertir. Si está Chicago, yo estoy disponible. Y te vas en la familia, me encantaría echar relajo. Así nos los aventamos pues, con Rafa Jaime. Estás invitadísimo. ¿Sí? Y ahí quien se quiera pegar, Chicago ¿Ya? 2023, ya estoy inscrito. Ya, luego ver el calendario. Puede ser una cosa interesante. Creo que es 8 de octubre. Imagínate, 200 personas caminando, trotando así, estaría padrísimo, ¿eh? Lo podemos poner como reto. Oye, y para la recuperación entiendo que también tienes tus hacks. O sea, tienes, quien ha ido a tu casa dice que es una baticueva, más allá de tu cava de whiskies y vinos. Y tienes el taller de bicis y hasta una cámara hiperbárica. Sí. Me puse el objetivo de hacer muchas cosas y dije, ¿cómo sí lo voy a lograr? Con mi compadre Dave Orlowski, teniendo el Ironman 50, me dijo, oye, yo para el tal aniversario quiero hacer todos los Ironman del mundo. Y dije, pues yo quiero hacer mi Ironman número 100 y eso significa hacer 10 Ironmans por año durante 5 años. Era un chorro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer las cosas bien? Y uno de los hacks dice, a ver, recuperación. ¿Cómo te puedes recuperar más fácil? Pues vete a nivel del mar, pero entrena alto y duerme bajo. Entonces, pues una cámara hiperbárica te ayuda a recuperarte porque estás en atmosférico a 8,000 metros bajo el nivel del mar, pero en aire. Entonces te recupera muy rápido. Tú te vas al nivel del mar, te recuperas, inclusive una cortada a nivel del mar se cicatriza en un día o 2 y a 5,000 metros nunca se va a cerrar. Necesitas ese oxígeno para recuperar, para crear las células. Ese es uno de los problemas. Si tú estás 5,500 en el Four Seasons, en cualquier hotel, con la mejor comida, te mueres, tarde o temprano, no importa. O sea, tu cuerpo no se regenera. Entonces, pues, mi lógica es, claro, tienes más oxígeno, tienes presión, todo te va a recuperar. Eso y los electroestimuladores, el Globus o el Compex, las piernas, las Normatec, la vibración, masaje. Entonces, hielo es súper, súper bueno después de las competencias. Traté de ver
porque era una persona normal que no sabía si iba a poder. Yo hacía 1 o 2 al año y de brincar de 2 a 3 a 4 a 10. Bueno, entonces busqué cómo sí. Siempre hay que asesorarse de los mejores y todo lo que puedas tú tener para lograr tu objetivo. En la cámara hiperbárica, ¿duermes o haces nada más sesiones? No, son sesiones de 1 hora, 1 hora y media periódicas. Y creo que tienes ahí un compañero adentro de la cámara, ¿no? No, es una monoplaza, es una chiquita. Estoy hablando de que tienes un esqueleto. ¡Ah! George, ahí lo guardo. Bueno, hace poco puse una foto. Alguna vez lo vi, se me hizo muy chistoso. ¿Dónde lo pongo? Que no se vea mal. Y lo guardé ahí en la cámara hiperbárica. Sí. Oye, hace un poco hablabas del montañismo. Yo estudié ingeniería industrial en la Ibero y en un taller teníamos que hacer, así como la estatua del trofeo de Iron Man, que las tuercas, tornillos, ya sabes, la cabecita de tuerca, nos tocó soldar un monito. Y ese día, pues, no veía yo bien con mi casco y me lo quité. Y me quedó un monito padrísimo y en la noche sentí el dolor más intenso y molesto y preocupante que he sentido en mi vida. Sentía que me estaban clavando vidrios en los ojos. Perdí la vista y bueno, fue todo un rollo. No me había quemado no sé si la córnea o la retina. Entiendo que te pasó algo un poquito similar, tal vez un chirris más extremo. Pues yo más de un chirris más extremo. Por cierto, si estás soldando acero, es mucho más benévolo que soldar aluminio. Yo me quemé la primera vez diseñando la primera máquina que te platicaba. Era así de, ay, sí, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Ah! Y en la noche te das cuenta que te aventan arena y te rayan los ojos, los sientes rayados. Ah, hay unas gotas que te ayudan a mejorar eso. Es algo común en las máquinas, en las fábricas que soldamos. Entonces ya me había quemado un par de veces, pero un dolor muy intenso hasta ahí. Cuando voy al Everest, tuvimos la fortuna de alcanzar la cima, pusimos la bandera en la cima del mundo mexicana, o sea, es un orgullo espectacular. Y bajando, digo, la historia es un poquito larga, pero mis gogles, a la hora de exhalar, se empañaban los gogles, se congelaban a 45 bajo cero, entonces me los cambié por otros, también se empañaban. Después me iba levantando los lentes, porque también se empañaron, para ver partes muy técnicas. Y como no hay atmósfera, los rayos ultravioleta, que es lo que te queman las córneas, te van sacando úlceras, hicieron que me fuera quemando la córnea, que yo creí que estaba congelada. También después ya me aclararon que estaba quemada la córnea. Entro a la tienda de campaña 8300, todavía en la zona de la muerte. Ya llevaba 36 horas sin haber dormido, comido muy poco, etcétera, débil, mal. Y la intención de mis compañeros era todavía que llegaba ahí, me tomara un tecito y siguiera otras 8 o 10 horas para el siguiente campamento. No sé cómo lo hubiera podido hacer. Entro ahí, como que mi cuerpo dijo, ah, sí, ya estás aquí, órale, ¡pras! Empieza el dolor más espeluznante, tal cual lo estás diciendo. Las agujas, pero solo me hinqué, aparte estábamos 6 personas en una tienda de campaña de 2 con tienda. O sea, fue algo realmente, realmente duro. Me hinco y aparte lo que yo no quería era estorbar, porque yo me sentía también culpable de que por mi culpa no van a hacer. O sea, te sientes mal, yo debería estar ya caminando. Fue una parte de la noche terrible. Y en la mañana yo rezando para que al otro día pudiera ver y pudiera bajar la montaña. Porque tú sabes que ciego te mueres o no te pueden cargar, no te pueden ayudar. Simplemente es, si tú no bajas prácticamente por tu propio pie, ya te moriste. Entonces yo decía, tengo que ver. Y al otro día en la mañana me levanto. Me levantan. Yo decía, 1 minuto más, estoy congelado. O sea, ya no traes sleeping, ya es lo que traes, una noche fría. Dicen, ya, vámonos, tenemos que empezar a bajar. Yo me levanto y digo, tengo que ver con esa decisión que tenemos todos, que siempre hacemos, y agarro los párpados, el dolor era increíble. Simplemente no podía abrir los ojos. No es que no viera, no podía abrir los ojos. Y no solo eso, a la hora del amanecer me puse vendas porque me estaba quemando la luz que iba a través del párpado, y era, vístete. Híjoles, ni amarrarte las botas, o sea, te vuelves un inútil. Mis respetos, he convivido con Rafa y con Marcos y con varios de ellos que, bueno, ya se mueven mejor que nosotros, es increíble. Pero un ciego nuevo, híjoles, eres un inútil. Pero ni amarrarte, ni ponerte la mochila, ni ayudar a vestir. ¿Y ahora cómo bajas? O sea,
la cuerda, hay ciertos amarres, ciertas cosas de seguridad que ya no puedes hacer. O sea, te agarras de como puedas y la ayuda de mis compañeros, que por supuesto, solo no vas a bajar nunca. Entonces, mi Sherpa, Jambu Sherpa, mi querido Sherpa, que todavía tengo comunicación con él, no hablaba ni inglés ni español. Una de las errores que tuve a la hora de ir, no ir con la persona adecuada, las condiciones, es otro tema. Y lo que te podía ayudar él es que iba en la cuerda fija, que hay una cuerda hasta arriba, iba a 30 pies, jalando la cuerda para donde él creía que tú tenías que poner los pies, pero no era de aguas, roca, para la derecha, para la izquierda, iba a jalarte la roca. Y entre mis amigos me ayudaron a cargar peso, pero mínimo tienes que ver tu mochila con tu tanque, con tus mismas cosas. Sí, traes 7, 8 kilos tú y ya no te pueden ayudar en más. Nadie te carga, nadie te ayuda. O sea, ahí partes el cepillo de dientes para no tener más peso y el que no va por su propio pie se muere. La vez que un par de veces han tratado de rescatar cadáveres y se mueren las personas que rescatan los cadáveres. Entonces, cuando muchos los empujan para que no estén en el camino, pero no rescatan a la gente porque es muy difícil. Entonces, no te pueden ayudar, no te pueden cargar físicamente, no te pueden ayudar. Sí, claro, te ayudan a cargar el peso y te dicen por dónde y te acompañan, pero, híjoles, no te pueden cargar. Fue muy difícil y aquí sí, yo creo que para mí lo más importante es quién me trajo. Mi hijo. O sea, él... tema que sí me mueve. Su mamá, Ceci, súper gran persona, siempre tuvo miedo al Everest, a la montaña, y como que eso se lo transmitió a José Manuel, a mi hijo. Entonces me lo llevaba a la montaña y subíamos, pero oía Everest y se ponía muy mal. Entonces, a los, no sé, 10 años, para que ya no se conflictó, le dije, no voy a subir el Everest a menos que tú me des permiso. Hice las 6 montañas más altas del mundo, tengo el gran slam y me faltaba el Everest. Ya estaba todo, hablé con él y dije, oye, mi amor, ¿qué onda? ¿Sí o no? Me dice, sí, papá, sé que es una persona, vete. Híjoles, estando allá, pensando que mi hijo me había dado permiso y yo dije, no me puedo morir, punto. O sea, no le puedo, mi tontería, es mi decisión, no le voy a echar a perder la vida a mi hijo por una cosa que yo decidí. Que no, yo traía el teléfono satelital. Dije, no le voy a avisar a nadie. Si me muero, pues se enterarán. Y si no me muero, se enterarán. ¿Para qué aviso? Agarré, lo guardé. Empecé a bajar. Nada más que lo que no sabía es que ahí del campamento tenían radio. Se comunicaron con el campamento base. Y el campamento base mandó un mensaje a México. Y en México, en Facebook, ¿cómo se llama? En redes. Que un mexicano está ciego y quién sabe si regresa. Se comunicó, dijo, ¿quién? Tu papá, Luis. Entonces, ya lo tienes. Sin yo saber, marcándole a Cante, que fue embajador, bueno, tuvo relación con China, cómo consiguió un helicóptero. Pero un helicóptero, para empezar, no sube arriba de 5,000 metros. Ahí llegó el coche. Entonces, a rescatarme. No hay helicóptero y aparte no hay permisos. Entonces, no te rescaten, no hay rescate. Y es algo que yo sabía, había tomado la decisión que por la parte china es mucho más complicado en ese sentido. Entonces, dije, no, embrace it. O sea, ahí, todavía hincado, dije, te va a doler como nunca nada te dolió en tu vida. Y ya no te quejes. O sea, quéjate todo lo que quieras. Ahorita, and go. Y ahí sí fue rezar, pensar en él. Y me caí en crevasses, en grietas. Todavía me esguincé las 2 rodillas. Después me enteré que tenía rotas 3 o 4 costillas. Pero ya sin comer, muy duro, pero me bajó él. O sea, él y rezar y crema de, ya sabes, y hasta el campamento base. Tengo muchas historias. ¿Qué cambia en tu vida después de estar tan cercano a la muerte? Porque entiendo que sí la sentiste cerca. Traté de que mi mente decir no la siento porque no, es que no la sentí cerca en el sentido de o sea, nunca pensó. Nunca fue una opción. No, nunca fue una opción. He tenido cosas cercanas a la muerte, pero no era una opción. No iba a dejar huérfano a mi hijo. Punto. No había. Y ahí me quedé también atorado en una parte. Se fue mi Sherpa, se fue mi compañero y me dejaron solo a 1 hora y media del campamento y yo ciego y no había nadie y ya no podía caminar y ya llegó el médico, tampoco lo había contado, el médico de la expedición de Chile y me dijo, oye, ¿qué haces aquí? Estoy ciego, sí, ya sé, pero ¿qué pasó? Pues es que fue por mi Sherpa, ya no sabía qué decir, ya él me ayudó a llegar. O sea, hubo muchas cosas en esa, pero nunca me pasó el, me voy a morir. No era opción.
¿Y cambia la manera en que enfrentas la vida después de esa experiencia? Sí, a partir de ahí dejo la empresa, cambia mi vida, me dedico a hacer otras cosas, justamente porque aparte tenía doble trabajo, tenía el trabajo de 12 horas. Yo decía que el estrés, el deporte le quitaba el estrés al trabajo y el trabajo le quitaba el estrés al ejercicio, porque ya era una doble chamba y no vivía. O sea, era desde las 4 de la mañana hasta, y aparte estaba en comisiones y eso, entonces no vivía y dije, quiero vivir, ya dejé la chamba. Lo malo es que los seres humanos a veces nos olvida. Dije, quiero disfrutar más la vida. Luego me engancho con una, me engancho con otra. Yo creo que ya perdí y quiero retomar después de estos 200 Ironman, quiero retomar el cómo disfrutar las cosas sencillas de la vida y volver a retomar lo que vivía y que dije, más importante las personas, menos importante los retos. Quiero volver a retomar eso que tomé la decisión, hice algunas cosas, pero creo que todavía tengo mucho aprendizaje ahí. ¿Cuál es el plan? O sea, ¿cómo te mantienes más abierto a disfrutar de las cosas simples de la vida? ¿Cómo evitas engancharte en retos, en deseos, en metas, O sea, una cosa es, mi propósito de año nuevo es estar más presente y disfrutar más de la vida. Ajá. ¿Y luego? ¿Cómo lo haces? En cuanto lo encuentre, me invitas y le solucionamos la vida a la mayoría del auditorio. Y si tú la encuentras, dímela. No, es prueba y error. O sea, ahora sí quiero hacer, ya tengo planes y ahorita me invitaron a una cosa muy interesante, ecológica, en la misma semana del Campeonato Mundial. Y bueno, o sea, ahora sí, ¿sabes qué? Me voy aquí, qué padre. Adiós, Campeonato Mundial. Claro que no he calificado, ¿verdad? Pero o sea, ir a ver. Quiero ponerle prioridad a otras cosas que no son ir más con mi hijo, gozarlo, no nada más, no dejarlo huérfano, sino disfrutarlo más en esas cosas sencillas de la vida. No tengo la receta. Si la tengo, te la mando y nos volvemos millonarios en bestseller. Pero esa es mi intención, disfrutar más la vida. Hablas de que mucho de estos caminos o rollos en los que nos clavamos vienen de cadenas mentales que nos inculcaron, nos adoctrinaron, nos heredaron. Wow. ¿Cómo te mantienes alerta para saber si esto que estás haciendo hoy o esta decisión que estás tomando o la forma en la que te estás comportando viene de un modelo mental que tal vez es arcaico, que debería de ser reemplazado? Somos lo que hemos vivido, lo que nos educaron. Yo me siento una persona muy abierta al cambio. No le tengo miedo ni al fracaso, ni al cambio. Diario me pregunto qué debo de hacer, de correr, de nadar, de trabajo, de cosas. O sea, desde cuando vas, digo, un ejemplo tonto, pero estás en la cola de un banco y dicen cuál agarro. O sea, siempre estoy tratando de ver cuál es la parte óptima y si mejor te sales y regresas a las 2 de la tarde. O sea, no quiero meterme. Sé que tengo paradigmas, todos somos así, pero siempre busco sin tener como rigidez lo que hoy estoy haciendo. Trato de ser lo más abierto, aprender, disfrutar, ser positivo, ser agradecido. Yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que hacer. Siempre estar abierto y siempre estar, quien sea, te puede enseñar cosas. Estar muy abierto a lo que la gente ya lo vivió y no creer que me gusta discutir. Si yo creo algo, te lo voy a discutir, pero no te lo voy a discutir para ganar, te lo voy a discutir para aprender. Entonces, siempre trato de estar abierto y digo, siempre voy a decir trato porque nadie somos dioses, nadie somos lo máximo, todo el mundo estamos para aprender, pero trato de vivir así, o sea, estar abierto al cambio. Tengo 60 años, ya estoy en etapa de mi vida. Yo creo que es difícil aprender, o teóricamente, pero no, quiero estar siempre abierto a cambiar. ¿Y cómo evitas ser tú quien transmite o quien hereda estos paradigmas a tu hijo, por ejemplo? Seguro que los tiene. Hace poco nos hicimos, con él hice el Ironman 100 cuando hizo su 1 y ahorita que hice mi 200 hizo su 2. Yo digo que no lo presiono mucho, cada 100 Ironman no es tanto, pero sin entrenar, igual, también para el 1 no entrenó y para el 2 me entrenó menos. Pero, y lo hicimos y teníamos poco tiempo, habíamos tenido algunos viajes, pero él con la novia o yo con la novia, los dos con la novia o con la familia. Pero ese día no pudimos ir con Rafa, que quería que nos acompañara. Entonces estábamos solos y compartimos cuarto y compartimos esto. Entonces me di cuenta que es igualito a mí. Híjoles, pobrecito. En las buenas y en las malas. Y lo peor del caso es que tiene lo bueno y lo malo de su mamá, que también es extraordinaria, Ceci, gran empresaria, y parte de lo mío. Entonces, híjoles, pues hablar y tratar de comunicarte, oye, pero sin coartarlo. Yo creo que las nuevas generaciones, híjole, sí la tienen muy fácil
y muy difícil. ¿En qué sentido? En sentido, la parte fácil es, desde la pandemia, pues, oye, papá, voy a estar, papá, mamá, he graduado ingeniero químico del TEC y todo, pero pues, una semana, oye, me voy a ir a Cozumel a trabajar allá, o me voy a ir a Madrid a trabajar allá, o sea, no tiene un lugar, claro, trabaja duro, trabaja ahorita, acaba de entrar a la industria automotriz, tenemos la 4ª generación en esto, de chicharito, diseño, pero pues prácticamente está haciendo lo que quiere, viajando, haciendo muchas cosas que para nosotros era imposible. Estar en una oficina de 8 a 8 y no tenías la oportunidad de ir más de tus vacaciones. En ese sentido, y que no quieren ser contratados, sino que quieren innovar y quieren, híjoles, no es tan fácil, no es tan difícil la vida en el sentido de, ha cambiado mucho la forma de hacer negocios. ¿Y en qué la tienen más difícil? Híjoles, en que la competencia ahora está muy dura. Es ingeniero químico graduado del TEC, una maravilla, y creo que la chamba que hoy tiene no es la que él hubiera tenido hace 10 años con el background que tiene. O sea, hay mucha competencia. Digo, antes con que tuvieras la carrera y ya, ahora maestría y doctorado, y para eso estás dando clases. O sea, la competencia es muy dura porque la gente se prepara más. Luis, terminaste el Ironman 200 hace un par de semanas o el mes 3. pasado, y subiste un video que me llamó mucho la atención. No es la primera vez que hablas de esto, pero en este video hablabas de una depresión post Ironman 200. Y sé que la depresión post-meta es muy común en atletas, ¿no? Atletas olímpicos que terminan las Olimpiadas y se ven sin una motivación, ¿no? De algo que les había ocupado el día y la noche de los últimos 4 años de la vida. ¿Cómo la viviste tú y qué es lo que decías en ese video? Lo grabé y no lo he vuelto a ver porque me da pena ajena. Yo te puedo decir lo que tal vez traté de transmitir y es... Híjoles, wow, subió al Everest y tiene 2 y hace 200 Ironman. Ay, no, sí, todo es fácil, todo es bonito y no tiene días negros. Yo lo que traté de hacer es humanizar eso. Señores, todos tenemos días negros, sí, hacemos esto, pero queremos estar sin ver a nadie, sin hacer nada. No he movido un dedo desde el día que terminé el Ironman, ni 1 kilómetro. Ya te puedo decir que no tengo el vicio, porque si en 3 semanas no haces nada, entonces no es vicio. Traté de abrirme, de estar vulnerable y decir no es, y embrace it. Y realmente en varios días no salí de mi casa y de mi cuarto y de mi cama, o sea, tal salía a comer y regresaba, pero era abrázalo. A ver, también es tu decisión. Tu decisión es, ¿quieres estar así? Sácale el mayor provecho, descansa. Este año tuve 20,000 cosas, entonces... Tu cuerpo también te lo está pidiendo, no nada más es mental. Tienes que desintoxicar y no por dormir 24 horas vas a tener descanso de 20 Ironmans en un año. Entonces, tu cuerpo lo necesita. Y si duermes en el día, en la tarde, y luego vuelves a dormir toda la noche, pues no es que estés deprimido, es que tienes sueño y estás cansado. Si no, tendrías insomnio en la noche. Entonces, pues es embrace it, es transmitir, sí, tenemos días malos y yo creo que, digo, lo hemos oído mucho, no es cuántas veces te caes, sino que no te quedes ahí, que te vuelves a levantar y busques un moto, que ahorita todavía no lo encuentro, ¿eh? Busques un motus, algo nuevo, algo que te levante, algo que te haga. Y ahorita lo que me ha salido es ver a mis amigos en el club. Lo único que he hecho ahorita es ver a mis cuates del club del whisky, de esto y el otro, que me han sacado y verlos, eso te da. Llevo 3 días ya, energizado, que los he visto toda la semana por diferentes eventos. Y cuando has tenido días malos en el pasado, más allá de físicos, días que para gente como tú, seguramente el día que estás lastimado juega con tu mente, ¿no? A ver, yo no soy ningún atleta, pero el día que estoy lesionado y que pasa tiempo sin que pueda moverme, juega con mi mente de una forma muy seria. Para ti, ¿cómo sales de estos días malos? Yo creo que no hay una fórmula. Yo tengo una frase que es cambia el tengo por quiero, y todos los días si tú dices, híjoles, es que tengo que entrenar, y si te lo piensas, pues no, tú no tienes, yo puedo no volver a hacer un Ironman en mi vida y tampoco pasa nada, entonces no tengo que entrenar. Tengo que ir, no, tampoco tengo. Oye, tengo que ir a trabajar, no tienes que ir, te van a correr, pero no tienes que ir a trabajar. Entonces, ¿qué quieres? Y es una decisión de que no te controle el mundo a ti.
o la circunstancia, o tu trabajo, o el dinero. Tú eres dueño de tus decisiones. Entonces, ha habido diferentes formas. Una vez cuando tuve lo de la rodilla, que no pude correr y eso, híjoles, después de 6 meses de no correr y de no hacer, y ya tenía que ponerme a entrenar, y no tenía ganas, viví en un departamento y apliqué la dineroterapia. Dije, ay, ¿cómo sí quiero entrenar? A ver, me compro una televisión, me compro un equipo de sonido, le pongo un rodillo, me pongo una... Y lo que quería era ver tele. Entonces, ¿cómo si con un equipo padre, con una televisión, digo, en esa época era chiquita, pero bueno, para mí era inmensa, en el rodillo, y solo veía series? ¿Qué serie? Entonces ya tenía un motu no para entrenar, para ver tele, sentado en la bicicleta, y desde entonces yo tengo un vicio, que era ver tele. Entonces no tengo tele en ningún lugar y no voy a hacer ejercicio en ningún lugar que no sea o en la corredora o en la bici. Y ese sigue siendo todavía una de mis reglas, porque si prendo la tele no la sé apagar. Ese sí es vicio. Entonces, de diferentes formas, y si no buscar un reto, llevo 20 años buscando un reto mayor y un reto mayor y un reto mayor, y claro, eso te va, hasta que lo termines, pues te va a traer activo, pero de diferentes formas, o sea, no hay una regla. ¿Cómo fijas estos retos? Porque entiendo que para mucha gente de repente es a veces hasta contraproducente fijar retos tan grandes que parecen imposibles desde el día 1. Bueno, siempre me encanta el stretch goal, o sea, sí. Te voy a decir algo que suena medio ridículo, pero estoy en mi zona de confort. Si a mí yo me pongo de reto jugar fútbol, tengo 2 patas izquierdas y soy bastante bueno por como he sido en el Ironman, entonces no me estoy poniendo retos. Digo, me salgo cierta forma de mi zona de confort y retos, pero no me estoy poniendo ningún reto imposible. Y ahora quiero estar en aguas abiertas, pero soy buen nadador. No me estoy poniendo para gente. Cada quien tiene que ver en qué se divierte y para qué es bueno. Y cuando sí piensas en salir, aunque sea un poquito en una zona de confort y es un reto relativamente amenazador, ¿cuál es tu proceso para atacar este reto? Porque te he oído decir, ¿no? Si yo hoy trato de correr un maratón así de cero, probablemente lo voy a hacer muy mal. Pero hay una manera de ir, pues, digamos, aclimatándote. Buscar la mejor forma de hacerlo, acercarte a los que ya lo vivieron, ya saben. Por ejemplo, ahorita mi reto no es nadar, sino es nadar en agua fría. Entonces, claro, ahorita me voy a meter, ¿cómo se llama? El método Hoffman. Ajá, el Wim Hof. El Wim Hof, por supuesto. Odio, o sea, a mí me pones a nadar ya, no de 22 kilómetros, las 2 bahías de Acapulco, pero no me baño con agua fría ni en defensa propia. Entonces, híjoles, sé que lo que tengo para poder nadar el Canal de la Mancha, dar la vuelta a Nueva York nadando y esos retos, claro, nadar 10 horas no es fácil. Pero mi reto es poderme meter en el agua fría, que no quiero, pero ni la regadera. Entonces, vas a empezar por eso. Claro. ¿Por dónde empiezo? A ver, sí, ¿cuánto queremos lo que queremos? ¿Vale la pena sacrificarte? ¿Vale la pena ¿Vale la pena engordar 10, 12, 15 kilos? ¿Vale la pena? Bueno, sí, ok, entonces haz la metodología. Y eso para tener más... más aislamiento, sí. Cuando has visto una ballena barata y una ballena flaca, y eso es de Nora Toledano, de Mariel, de las grandes sirenas, son mis héroes. Y claro que voy a acercarme a ellas, ¿no? Por supuesto, de cómo sí hacer lo mejor que puedas de lo que puedes. Cuando te pones una meta... Lo acabas de decir, ¿no? ¿Cuánto quieres lo que quieres? Mucha gente cree que a base de disciplina y de determinación y de fuerza pura se pueden lograr las cosas. ¿Tú cómo piensas de eso? Yo creo que es un ingrediente muy importante, la determinación, la disciplina, pero el querer y que te esté dando la satisfacción, digo, lo hemos oído muchas veces. Si no te diviertes, si no disfrutas subiendo la montaña, pues igual y menos es que llegues a la montaña. Tienes que disfrutar el camino. Entonces, sí, que te dé satisfacción, tener disciplina, tener tal vez una meta más allá de solo hacer eso. Ese es el por qué lo estoy haciendo. Es algo tan importante. Lo haces por ego, lo haces por demostrar, lo haces por el guiar a una persona ciega. Híjoles, pues no está fácil, pero lo que te da es algo mucho mayor de lo que está. También tratas de ser, que no sea para ti, sino que sea algo que pueda demostrarle a alguien. El gordito que no hacía nada, que no hacía ejercicio, pues hoy hace 200 Ironman. Entonces,
buscar, sí es importante eso, pero es una mezcla de ingredientes y de querer y de decisión y de realmente todos los días cuestionarte si vas por el buen camino o hay que cambiarlo. Tú has llevado vamos a llamarle un hobby de ser atleta a un punto en el que tiene impacto. Empezaste en la pandemia, ¿no? Con Iron Help y lo acabas de volver a hacer. Cuéntame un poco cuál es el concepto de Iron Help. En pandemia estaba con mi grupo de EOers, un grupo de empresarios, y estábamos por Zoom haciendo una sesión, un foro, y pues, uno de ellos en broma dice, pues ¿por qué no te vendes un Ironman en tu casa? Yo te pongo lana. Y de repente alguien dice, ay, sí, yo también, así de broma, empezamos de broma. Y en tu casa tengo una alberca con un chorro de agua que puedes nadar contracorriente. Pues tengo mi bicicleta estacionaria y tengo una corredora en un cuarto que mide 3.5 metros por 7 de largo. No, sí, y así empezó y dijo, yo dono dinero si tú haces un Ironman, y empezamos a desarrollar esa idea entre el grupo, decir, ¿cómo sí? Oye, sí es cierto. Y a ver, ¿tú a quién conectas? Claro, relaciones. No, pues Fundación Azteca y conozco a él y donadora y vamos a ser logrando. Oye, ¿cuánto quieres contar? Pues vamos a poner un número, no sé, 100,000 pesos. Oye, ¿y para qué? Y en ese momento, también del grupo del whisky, uno de los socios estaba ayudando a los meseros para repartir despensas, y uno del grupo también estaba, héroes de la salud, también estaban buscando equipo de protección médico para hospitales. Agarramos dos motos y bueno, vamos a hacerlo bien. Órale, dentro de 3 meses vamos a hacer un Ironman, tú en tu casa. Entonces hicimos toda la infraestructura. Pablito, que lo has tenido, gran amigo, bueno, ya Pablito, sí, con todo respeto, Pablo Hernández, se metió, me dijo, yo lo transmito, y se empezó a hacer una bola de nieve por el buen sentimiento, y resulta que por primera vez estuvieron los 7 spokesmen, los 7 narradores de los Ironman de los continentes, estaban narrando en Australia, estaban narrando a tiempo real, imagínate, por horarios, en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en todo el mundo. Se juntaron vía live, fue mi podcast, estuvimos con atletas olímpicos. La idea no era yo hacer un Ironman, sino Juan Camaney, sino que estuvieran algo divertido y que donaran. Y para estas 2 cosas que eran, híjoles, no sabes, hoy fuimos a Cozumel con mis amigos del Cozumeleño Resort, y repartimos despensas, fuimos a la gente más pobre. Y es una despensa de 200 pesos y les cambió la vida. Todavía de repente te los encuentras y te lo agradecen. O sea, no sabes lo que puedes cambiar la vida con eso. Los hospitales que no tenían. Y el club del whisky, cuando se enteró de eso, ¿cómo se llama? Lo embraced, lo tomó también suyo. Y era de, a ver, yo dono esta botella que vale 5,000 pesos. ¿Quién me la compra? Pues yo te la compro en 10,000, yo la vendo en 15,000, y así, botellas Huichol, juntamos 1 millón de pesos. Gracias a que un loco, olvídate del Ironman, el chiste era hacer algo por alguien. Y cuando lo iba a hacer, 2 días antes me rompo el dedo. Salgo de la regadera, digo, ya me han pasado cosas que hasta pena me da. Me rompo el dedo, dije, no, pues tenemos que retrasarlo por lo menos 3 semanas. Y lo hice todavía con el dedo roto. Cuando el doctor me dijo, no, pues ya puedes correr, seguramente te va a romper, te va a doler, pero ni modo. Caminé el maratón. Pero el objetivo se logró, juntar el dinero, hacerlo. La voz del Ironman, que se acaba de jubilar ayer, fue la persona que me dijo, you are the Ironman, el de Mike Wright, la voz del Ironman, estuvo ahí a las 12 de la noche para meternos con todo. No, estuvo mi amigo, compadre, que falleció. O sea, fue una fiesta por alguien. Entonces, eso fue Iron Help. Y el nuevo Iron Help, como que es algo, cuando te pasa algo fuerte, la forma de salir es hacer algo por alguien más. Mi plan de hacer el Ironman en Kona se fue porque no terminé y después me puse el objetivo de hacer el Ironman en Cozumel, y estoy en el Ironman de Wisconsin y por condiciones no lo acabo. Ya, valió. Entonces ya no puedo llegar a mi 200 como yo quiero en Kona. Voy a llegar con el 199 cuando tengo, híjoles, el 200 más 2, guiando a 2 personas ciegas, como que se me rompe, me entra la depresión. Y un cuate me dice, oye, ¿y si haces un Help? Dijo, no, otra vez yo aquí, no, ni de broma, ¿para qué?
Oye, ¿y si lo hacemos para gente que no hace ejercicio? Le hablo a Ceci, ahora está trabajando en Sport World. Oye, ¿me apoya? Sí, cierro el gimnasio y le pongo y hago bicicletas. Y agarramos 50 cuates, algunos amigos de mi hijo que nunca habían nadado 100 metros y nadaron 1700 ese día y fue de relevos. Y también fue para juntar dinero. Oye, ¿qué podemos hacer? Y en eso lo voy a hacer con Marcos. Me dice, oye, mi bicicleta ya se murió. Ya la soldé 2 veces, ya la rompí, ya no funciona. Pues bicicletas para ahora, pues nuestros amigos, que es su herramienta de trabajo, para Rafa Jaime, para Eli Casillas, para Marcos Velázquez, y ahorita son atletas ciegos. Donarles bicicleta, dinero para que compren equipo deportivo y bicicleta, que eso nos va a inspirar a nosotros. Entonces ahorita la próxima semana cierra ya Iron Help, ya tenemos para una bicicleta y media, ahí la llevamos, pero sí, cuando te pega algo muy duro, trata de hacer algo más por alguien más. Creo que es una buena forma. ¿Dónde puede la gente donar a Iron Help? Si te metes a donadora.org y en el buscador pones Iron espacio Help for Blind, pero Iron espacio Help ya te sale ahí esa lo campaña. Buscas y ahí sale. Ahí sale. Perfecto. Luis, en los próximos 12 meses, además de Iron Help que está por terminar y ahora lo que vas a empezar a hacer en términos del ambiente, ¿qué te emociona? ¿Cuál es tu proyecto más importante? Buscar la salud. La tuya. Sí. Ahorita tengo que pack my horses, volver. Es más, mi última pastilla de beta bloqueador que estaba tomando durante 6 meses para no ponerme en riesgo, que es difícil hacer Ironman con 110 pulsaciones por minuto, porque si no te estás en riesgo. La última pastilla fue ese día y no había ni siquiera querido ir con un doctor. Y ahorita hablo para ayudarle a alguien de X y resulta que el amigo es uno de los mejores cardiólogos y yo sin querer todavía no tenía como que ya tengo cita para el lunes con mi cardiólogo, que es lo primero, y de ahí me voy a seguir. Voy a buscar primero la salida otra vez, porque aquí sí puse en riesgo todo este año. Fui al límite, no me puse en riesgo, pero fui al límite, entonces necesito buscar otra vez la salud, parte hormonal, parte física, me destrocé el hombro, me lo rehicieron, costillas, 20,000 cosas. Entonces buscar la salud. No me he inscrito a ningún Ironman para el próximo año, no tengo todavía ningún plan. Tengo varias cosas que me gustaría hacer, pero es buscar la salud, hacer cosas divertidas, hacer algunas cosas con mi hijo, pero hoy no tengo todavía ningún plan de esos retos que nos gustan hacerlos para el próximo año. Luis, y antes de cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Yo creo que cuando intentas algo, tienes 2 resultados. O tienes éxito o aprendes. El fracaso para mí no existe. Increíble, Luis. La verdad es que bien esperada y merecida y lograda esta entrevista. Eres un crack, no por los 200 Ironmans. Yo creo que esa es la manera en la que comunicas un mensaje que creo que todo el mundo tiene que oír. Que la vida se disfruta, que la vida se intenta y que no hay nada que no se pueda ni siquiera, al menos intentar. Me encanta tenerte aquí. ¿Dónde puede la gente seguirte, saber más de ti, ayudarte en lo que sea que te inventes ahora? Bueno, pues mis redes sociales, bien fácil. Luis Alves Ironman. Luis Álvarez Ironman. Es en Instagram, en Facebook es Luis Álvarez Ironman o Luis Álvarez Song. Es en Facebook, principalmente. Y estoy ahí para inbox, trato de contestar todas las cosas, todas las dudas. Es un honor y realmente para mí también es esperada. Creo que qué padre que llegó el momento de estar contigo. Me encanta tu formato y por supuesto me preguntaste cosas y ya sabía que me iban a sacar de mi zona de confort y que íbamos a platicar de cosas que normalmente no se platican, y creo que es a veces lo que enriquece también estas entrevistas. Muchas gracias, José. Gracias a ti, Luis. Pues el whisky ayuda, eso sí. Siempre, flojito y cooperando. Ya tocará la visita a la cava. Por supuesto. Hoy sí me llevé una super mentoría que me va a ayudar a cumplir mis metas deportivas de 2023. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/205.
También sigue Cracks Podcast en Spotify y suscríbete por favor en youtube.com/Cracks Podcast para que puedas hackear el algoritmo junto conmigo y así también ver las entrevistas. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy con @osotrava y no olvides saludar a Luis en Instagram como @LuisAlvarezIronman. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos Luis y yo el día de hoy, que son muchas cosas, en las notas del episodio en cracks.la/205. Y antes de irte, no olvides que mi libro Haz lo que importa está disponible en todas las librerías de México, en Amazon México y en Busca Libre en Colombia. Y segundo, no olvides también registrarte para recibir Viernes de Cracks, que es este correo muy corto pero muy interesante que mando todos los viernes con 5 recomendaciones de cosas que pueden ayudarte a tener una conversación interesante el fin de semana o hacer tu vida un poquito más productiva. Son series, libros, frases, gadgets, muchísimas cosas que creo que te pueden ayudar y solo puedes recibirla totalmente gratis si vas a cracks.la/viernes. Esto es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks.